Solo Leveling no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Volumen 2. Capítulo 5. Equipo. Fue fácil encargarse de los goblins y hobgoblins restantes una vez que habían perdido a su líder. Chiik. Chiaak. Chiaak. Los goblins intentaron huir de Jinwoo, pero fueron derribados en un instante. Chiik. Cuando cayó el último goblin, una visión que le alegraba apareció ante los ojos de Jinwoo. Has subido de nivel. ¿Otra vez? La cara de Jinwoo se iluminó ante la inesperada subida. Limpió la sangre del colmillo venenoso de Kasaka y recogió los núcleos mágicos de los cadáveres de las bestias. Después de depositar los núcleos en el inventario, abrió la pantalla de estado. Din. Nombre: Sun Jinwoo. Nivel: 27. Raza: humano. Clase: ninguna. Título: asesino de lobos. Fatiga: 0. Salud: 5114. Maná: 548. Fuerza: 72. Agilidad: 82. Inteligencia: 39. Vitalidad: 43. Percepción: 69. Reduc de daño físico: 20%. Puntos sin asignar: 5 habilidades pasivas desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Habilidades activas: correr a toda velocidad, nivel 1. Sed de sangre, nivel 1. Equipamiento: collar del guardián de la puerta. En poco tiempo casi había alcanzado el nivel 30. Al principio de la incursión se había sentido decepcionado, pero tras derribar al jefe de los goblins y a sus subordinados, había ganado inesperadamente 2 niveles. Fue una suerte que todas las bestias mágicas fuertes se hubiesen reunido en la sala del jefe. Espera, ¿suerte? Jinwoo pensó en los 3 caminos diferentes y la dificultad de la sala del jefe. Si los cazadores de bajo nivel pasaban toda la incursión derribando a los goblins más débiles, podrían haber entrado confiados en la sala del jefe. Entonces, con el repentino aumento de fuerza de los enemigos, podría haber resultado en un final terrible para los cazadores. La diferencia entre los goblins y los hobgoblins era demasiado grande. Sé que no es infrecuente que aparezcan hobgoblins en las mazmorras repletas de goblins, pero aún así, era inusual que los goblins crearan una guarida en la sala del jefe como ahora. Realmente era imposible predecir lo que iba a pasar en una mazmorra. La suerte de una persona podía ser la desgracia de otra. Solo alguien poderoso podía proteger a alguien en el caos de lo desconocido que plagaba el mundo. Por eso, Jinwoo quería ser más fuerte. Sobrevivir en una mazmorra era una cosa, pero, ¿qué ocurriría si una mazmorra quedaba inconclusa cerca del hospital de su madre? ¿Y si fuera atacado por bestias mágicas en medio de una carretera? No, las bestias mágicas no eran lo único que tenía que temer. Los cazadores ya se habían convertido en una existencia tan peligrosa como la de las bestias mágicas. Incluso si estaban siendo retenidos por las reglas de la sociedad, había unos límites. Jinwoo tenía que obtener el poder necesario para protegerse. Hay límites a la fuerza de un cazador, pero él no tenía tales límites. Al aumentar sus atributos y obtener nuevos objetos, su poder aumentaría más allá de lo que decía la lógica. Y hoy había obtenido otro método para hacerse más fuerte. Una piedra rúnica. Jinwoo sacó la piedra de su bolsillo. Al igual que el resto de objetos, letras flotantes, como si se tratara de un holograma, aparecieron en un cuadro con toda la información del objeto. Piedra rúnica. Sigilo. Rompe la piedra para absorber la habilidad. Para un individuo ignorante, esto era solo una pequeña roca con marcas extrañas. Pero un cazador, independientemente de su rango, babearía de codicia por la posibilidad de poner sus manos en una. Especialmente una piedra rúnica con la habilidad de sigilo. Lo que Jinwoo tenía en sus manos probablemente podría venderse por varios miles de millones en el mercado. Incluso 10 veces más en el mercado negro. La razón por la cual una venta en el mercado negro era más rentable era simple. Esas compras no dejaban ningún registro de quién había comprado el objeto. Tener una habilidad que nadie más sabía, era lo mismo que sostener una carta de triunfo oculta o un arma secreta. Al igual que Kantaesi que estaba escondiendo su habilidad, si la estadística de percepción de Jinwoo no hubiera sido tan alta, su espalda habría quedado expuesta. Por ahora, usaré esto. Siempre puedo ganar dinero más tarde. Jinwoo no iba a permitir que una ganancia inmediata le nublara de conseguir beneficios a largo plazo. La prioridad en este momento era hacerse más fuerte y la utilidad de esa habilidad no podía ser subestimada.
Y pensar que esta piedra pequeña vale lo mismo que varias casas, Jinuo puso en acción un movimiento con el que solo había podido soñar en el pasado y apretó con su mano el contorno de la piedra rúnica. ¡Crack! Cuando se agrietó, una sutil luz roja comenzó a rodear lentamente su cuerpo. El fenómeno era similar a recibir magia curativa, excepto que la luz era roja en lugar de azul. No era un mal presentimiento. El aura roja giró alrededor de su cuerpo y luego entró en sus pulmones a través de su nariz. Un extraño poder comenzó a llenar el cuerpo de Jinuo y un tono familiar sonó dentro de su cabeza. Din. Has aprendido. Sigilo, nivel 1. Bien. Había absorbido con éxito la habilidad. Como nunca antes había usado una piedra rúnica, se había sentido nervioso por el proceso, pero fue más rápido y fácil de lo que pensaba. ¿Ahora puedo usar sigilo? Al pensar en obtener una habilidad rara, su corazón comenzó a correr con entusiasmo. Sigilo. Pensó para probar la habilidad. La habilidad respondió a sus pensamientos inmediatamente y su cuerpo comenzó a desvanecerse. Desde la punta de sus pies hasta la parte superior de la cabeza, su cuerpo se volvió invisible. Era una sensación extraña no poder ver sus propias manos delante de él. ¿Funcionará con esto? Pensó mientras sacaba su daga. Sentía el arma en sus manos, pero no podía verla. Me pregunto, al igual que la daga de Kan, al colmillo venenoso de Kasaka también se le podía aplicar la habilidad de sigilo. Como imaginaba, no era una función especial del arma, sino el poder de la habilidad. ¿Con qué más se puede usar? Jinuo recogió una piedra del suelo y también desapareció de la vista. ¿Qué pasa si hago esto? Se movió y puso su mano sobre el hombro de un goblin muerto, pero no se volvió invisible. Poco a poco, comenzaba a comprender los límites de la habilidad. Parecía que solo se aplicaba a cosas que estaba usando y podía sostener en sus manos. Pero, de repente, la habilidad sigilo ha sido cancelada. ¿Qué? La habilidad había dejado de funcionar. Solo han pasado unos segundos, mi maná se ha acabado. Había tratado de acostumbrarse a la forma invisible, probando sus efectos aquí y allá, por lo que Jinuo abrió la lista de habilidades con una cara de asombro. Habilidades pasivas desconocido. Nivel máximo. Espíritu inflexible. Nivel 1. Habilidades activas correr a toda velocidad. Nivel 1. Sed de sangre. Nivel 1. Sigilo. Nivel 1. Pero lo que quería ver era la información de sigilo. Las palabras aparecieron en el aire ante sus ojos. Din. Sigilo, nivel 1. Habilidad activa. Coste de maná. 210 cada segundo. Actívalo para desaparecer, vista, oído, olfato. Cuesta 10 puntos de maná cada segundo para poder mantenerlo. Hazte invisible y oculta las huellas de tu existencia. Costaba 200 puntos activarlo y consumía 10 de maná cada segundo. Aiis no era de extrañar que su maná se agotara tan rápido. Maná, 7/548. Sus 7 puntos de maná restantes parecían reírse de él. Realmente he tocado fondo con su maná actual. Podía mantener sigilo algo menos de 35 segundos. Sin embargo, si tenía en cuenta otras habilidades en la ecuación, sería mucho menos. Ahora que lo pienso, incluso a Kantaesik solo le duró unos segundos. Estaba claro que el cazador de rango B no lo hizo por parecer dramático. Probablemente no tenía el poder mágico suficiente para mantener la habilidad por mucho tiempo. Si eso le pasaba a alguien de alto rango, los de bajo probablemente ni siquiera podrían activar la habilidad. Parece que el maná es un problema. Había invertido puntos en todas las estadísticas menos en inteligencia, pero su maná prácticamente no aumentaba. Esto le decía que si quería tener más puntos debía elevar la estadística de inteligencia. ¿Tengo que empezar a poner puntos en inteligencia? Sentía que era un poco inútil invertir sus valiosos puntos para poder usar una habilidad unos pocos segundos más. Especialmente porque Jinuo sentía que la inteligencia no era una estadística muy práctica en combate. Comparado con el resto, la inteligencia no vale para mucho. Fuerza, vitalidad, agilidad, percepción. A medida que aumentaba cada una de esas estadísticas, se hacía mucho más fuerte. Pero a pesar de haber aumentado la estadística de inteligencia al subir de nivel, no había obtenido ningún poder valioso. Comparado con cuando estaba a nivel 1, su estadística de inteligencia casi se había cuadriplicado, pero lo único para lo que servía era para aumentar sus puntos de maná. Eso era todo. Invertir sus valiosos puntos en esa estadística únicamente para eso era demasiado desperdicio. Usar esos puntos en los otros 4 atributos equivalía a fortalecer su cuerpo y sus reflejos. Por lo que al final decidió que solo aumentaría sus puntos de maná subiendo de nivel.
Los puntos los asignaría a estadísticas más útiles. Recordaba que todavía tenía 5 puntos sin asignar gracias a la misión de emergencia. Después de pensar en ponerlos en inteligencia, Jinuo cambió de idea y asignó 3 puntos a fuerza y 2 a vitalidad. Puntos de estadística, estadísticas. Fuerza, 75. Agilidad, 82. Inteligencia, 39. Vitalidad, 45. Percepción, 69. Reduc de daño físico, 20%. Puntos sin asignar, 0. Sí. Los múltiples de 5 son una buena cosa, pensó mientras sonreía con satisfacción. Brom. ¿Ya ha pasado una hora? No tenía tiempo para retrasar su salida más tiempo, por lo que cerró su pantalla de estadísticas. Había esperado todo el tiempo que podía para salir justo antes de que la puerta se cerrara. Si permanecía aquí por más tiempo, significaría que nunca podría irse. A ver, tengo todos los núcleos mágicos, pensó mientras hacía una última comprobación antes de salir de la sala del jefe. No se había olvidado nada. Jinuo corrió rápidamente a través de la mazmorra. Brom. Como si le estuvieran insistiendo para que se fuera, la mazmorra comenzó a temblar intensamente. Justo a tiempo. Los investigadores y empleados de la asociación ya habían llegado. Sí, señor cazador. ¿Hay otros supervivientes? Preguntó un empleado de la asociación cuando vieron salir a Jinuo justo antes de que la puerta se cerrase. No, no. La expresión del empleado se oscureció. Habían entrado 9 personas en la mazmorra, pero solo habían salido 3 con vida. Este sería otro incidente importante para la asociación en esta área y, ante la perspectiva de un segundo incidente en poco tiempo, todos los empleados de la asociación asignados a este sector hicieron una mueca. Querían entrar en la mazmorra para verificar si había más supervivientes, pero la puerta ya se había cerrado. Esta era la razón por la que Jinuo había esperado al último minuto para salir. No puedo decirles que hubo otro sobreviviente. Ahora los únicos testigos eran las 3 personas que habían salido de la mazmorra. Justo ahora, hemos recibido la confesión del presidente de la compañía de la Montaña Dorada por teléfono, empezó a decir un empleado con voz vacilante. ¿El presidente de la compañía de la Montaña Dorada? Dijo Song Chi-yeol dando un paso adelante. Sí, es el padre de una de las víctimas del prisionero. Fue quien contactó con el DVC Kanta-esik por un asesinato. El empleado explicó que una vez que escuchó que Kanta-esik había conseguido matar al prisionero, el presidente lo había confesado todo. Bueno, no fue Kan, sino yo, pensó Jinuo. La policía había acudido a por el presidente a su empresa y la asociación había enviado a sus efectivos a la puerta. ¿Así que no hay ningún problema? Preguntó Jinuo tras un momento de silencio. Sí, supongo, respondió el empleado avergonzado. Los crímenes de Kan eran claros y los 3 supervivientes habían luchado para salvar sus propias vidas. Como dijo Jinuo, no había problemas, excepto uno. ¿Quién mató al cazador de rango B Kanta-esik? Preguntó el empleado, ya que era un tema que le estaba molestando. Como acababan de llegar, los empleados no habían escuchado esa parte de la historia. La distancia a la sede de la asociación era considerable, y los empleados se habían apresurado para llegar antes de que se cerrara la puerta. Todos se veían muy cansados. Es desafortunado, pero parece que no podré ocultarlo más. Había decidido decir la verdad, pero luego pensó en Yo-Jino. Si contaba lo que había pasado, tendría que someterse a una nueva prueba y elevar su rango. Y, una vez que eso sucediera, una parte de los planes de Jino terminarían. Después de todo, lo que el joven necesitaba no era solo un cazador hábil, sino que fuera de bajo rango. Una vez que aumentara de nivel, ya no le serviría. ¿Qué pasa con este sentimiento? No podía dejar de ver la cara decepcionada de Jino y, en lugar de sentir lástima, en realidad sentía ganas de echarse a reír. Aún así, sería una pena no conseguir ese edificio. Bueno, ¿qué puedo hacer? Determinado, Jinuo comenzó a abrir la boca, pero fue interrumpido. Fui yo. Se volvió velozmente hacia la voz. Lee Jue estaba mirando a Song Chi-yeol en estado de shock. Viejo. Fui yo quien mató a Kanta-esik, dijo el viejo antes de que Jinuo fuera capaz de detenerlo. El empleado parecía sospechar. ¿Tú solo? Eso era imposible. Song Chi-yeol era un rango C. Además, había perdido un brazo. Su oponente era un rango B cuya existencia podría calificarse como de alto rango. Su fuerza superaba la imaginación. La diferencia entre un rango B y un rango C era incomparable a la diferencia entre un rango C y un rango D. ¿No habéis visto quién está detrás de mí?
respondió sonriéndose. Ah. Todos los ojos se posaron en Lee Jue, quien bajó su rostro avergonzada. Lee Jue era una cazadora de rango B. Puede que no fuera una clase de combate, pero aún así era de un rango tan alto como el de Kanta Esik. Si un sanador de rango B apoyaba a un cazador de rango C, podía haber una posibilidad de victoria. ¿Por qué has mentido?, preguntó Jinwoo a Son Chi-yeol en voz baja tras acercarse, mientras los empleados de la asociación pensaban en las distintas posibilidades. Sentí que tenías un motivo para ocultar tus habilidades. ¿No debería haberlo hecho?, respondió en voz baja. Por supuesto que no. Gracias al anciano, Jinwoo pudo evitar que una espina se le clavara en el costado durante un poco más. No. Estoy agradecido, respondió Jinwoo, que estaba impresionado por la capacidad del anciano para leer entre líneas. Yo soy el que tiene que estar agradecido. Me alegro de haber podido ayudar un poco, señor Son. ¿Podrías venir con nosotros? Tenemos que aclarar los detalles, dijo un investigador de la asociación acercándose a la pareja. Sí, vamos, respondió Son Chi-yeol marchándose con el investigador y el resto de empleados. Poco después solo quedaban Jinwoo y Jue, que se sentía algo incómoda acerca del nuevo Jinwoo. El sol ya se había puesto. ¿Podríamos caminar un poco juntos?, preguntó Jue acercándose tímidamente. ¿Se trata de la promesa para quedar a cenar? Jinwoo tenía hambre después de moverse por tanto tiempo y sintió que era un buen momento para ir a cenar, por lo que aceptó feliz. Por supuesto, bajo las farolas, la pareja caminó uno al lado del otro, en silencio. Jue se miraba los pies mientras caminaban. Cada vez que miraba hacia arriba para observar a Jinwoo, le daba la sensación de que era mucho más fuerte que antes. No podía ignorar ese hecho. Había estado más cómoda en el pasado, pero ahora, incluso le era difícil entablar una conversación con él. ¿Qué le ha pasado? No solo era el hecho de que había derrotado a un cazador de rango B, su propia presencia se sentía completamente diferente a la que conocía. Pero había pedido tiempo, así que no quería insistir en el tema. Pero su abrupto cambio, por alguna razón, la molestaba. Me gustaría que dijera algo. La silenciosa figura de Jinwoo le parecía que era demasiado fría con ella. Entonces, no creo que pueda comer nada hoy, así que te devolveré esto, dijo Jue con dificultad, abriendo su boca primero. Había tenido que reunir una gran cantidad de coraje. Jue le dio a Jinwoo un núcleo mágico. Era el mismo que él le había dado en el templo subterráneo. Sus manos estaban temblando. Hace menos de un mes de aquello, y ya tuvimos otro incidente. Jinwoo se dio cuenta de lo asustada que debía estar Jue. Entendía que hubiera podido perder el apetito después de todo lo que había sucedido. Hoy no es el único día que podemos quedar para cenar. No tienes que devolvérmelo de esta manera. Voy a volver a casa la próxima semana, respondió Jue negando con la cabeza. Como se iba a retirar de ser una cazadora, estaba planeando regresar a su ciudad natal. Por ese incidente, dijo Jinwoo decepcionado. No solo eso, respondió. Cuando recordaba la mazmorra doble, su cara no podía evitar oscurecerse. ¿Dónde está tu ciudad natal?, añadió Jinwoo para desviar rápidamente el tema de la conversación. Busan. Así que, señor Jinwoo, dijo con ojos serios. ¿Sí?, preguntó Jinwoo percibiendo su estado de ánimo, borrando la sonrisa y poniéndose serio. Jue se había quedado mirando su cara. Pensó en sus ojos llenos de vida y, cuando todos los demás habían caído en la desesperación, cómo se había aferrado a la luz de sus ojos. Jue recordaba estar justo a su lado, mirándolos. Dijo algo acerca de volver con vida. El rayo de esperanza que vio en sus ojos había dado como resultado la salvación de muchas vidas, incluida la suya. Era un acto que no podía ser imitado por ningún otro. Tutum, tutum, tutum. Mientras pensaba en ese día, su corazón comenzó a latir con fuerza. No se arrepentía de retirarse como cazadora, sabía que no estaba preparada para este estilo de vida. Pero cuando pensaba en lo difícil que le sería volver a ver a Jinwoo, se llenaba de pesar. Si le pregunto si puedo verle de nuevo, probablemente pensará que soy una persona rara, pero no había nada que pudiera hacer. Insistir en tales asuntos sería una tontería. No es nada. Si alguna vez estás en Busan, llámame por favor. Te invitaré a una comida, dijo poco después riéndose mientras sacudía ligeramente la cabeza. Suena bien. Jinwoo sonrió y Jue le devolvió la sonrisa. Y así, habiendo dicho todo lo que querían decir, las dos personas se despidieron. El camino a casa nunca se le había hecho tan largo. Después de despedir a Jue, Jinwoo regresó a casa.
La vista de su desgastado apartamento apareció ante sus ojos a lo lejos. Vivía en un 9º piso. Pasó junto a coches aparcados y se dirigió hacia el portal del edificio. Joven del apartamento 902, dijo una voz envejecida. Era la vieja portera. ¿Aún no has ido para casa? Dijo saludando a la portera que había conocido durante mucho tiempo. Hoy estoy en el turno de noche A, respondió Jinuo asintiendo. Aquí tienes, ha llegado un paquete para ti gracias, era de la asociación. ¿Se suponía que iba a llegar hoy? Estaba esperando a que le llegara el teléfono para cazadores de la asociación. Era un teléfono nuevo y brillante. Últimamente, había habido mucho interés por parte del público en los cazadores y Jinuo podía recordar diversas noticias sobre el creciente número de personas que no eran despertados pero que intentaban comprar ilícitamente un teléfono de cazador. Olvídate de los compradores. ¿Qué hay de los ladrones? Se dice que no hay país que no tenga dinero, sino que hay demasiados ladrones. Ya sea la asociación o el ejército, donde quiera que se reúnan personas, se produce todo tipo de corrupción. Cada vez que el dinero fluye de las organizaciones a través de la corrupción, disminuye la capacidad para brindar apoyo a las personas. Y si el apoyo a la gente disminuye, la sociedad termina sufriendo. Cuando la sociedad sufre, al final, alguien que necesita ayuda se ve perjudicado por no poder obtenerla. Estaba preocupado por eso, afortunadamente, no parecía que hubiera defectos con su teléfono nuevo. Mientras esperaba el ascensor, encendió el aparato. Estaba lleno de mensajes. En fin, ¿cuánto tiempo me va a llevar leer todo esto? Entre los mensajes y las llamadas perdidas, 2 números se repetían una y otra vez. Ninguno de los 2 números le era familiar. Uno le había llamado multitud de veces, mientras que el otro le había mandado mensajes una y otra vez. No creo que conozca a nadie que tenga tantas ganas de contactarme. Jinuo miró el teléfono inclinando la cabeza y comenzó a revisar los mensajes. Hola, soy yo. Desde ese momento en el hospital, ¿estás libre esta semana para tomar? ¿Estoy siendo demasiada molestia? Espero, recordó quién le mandaba mensajes. Era la enfermera que le había pedido su número de contacto cuando le dieron el alta. Creo que su nombre era Choi Yura. Sus mensajes no eran particularmente molestos, pero sintió que si respondía iba a ser un problema. Pasaré de todo esto. El siguiente era el número que lo había llamado una y otra vez. Jinuo hizo clic en el botón de llamar. El tono de la llamada era una canción poco ruidosa que acababa de salir. Jinuo tenía la sensación de saber de quién era el número. La persona al otro lado descolgó rápidamente. Hola. Como esperaba. Había acertado de quién era el número de teléfono. Soy yo. Llámame a este número de ahora en adelante, añadió riéndose. Ah. Ya has recibido tu nuevo teléfono, jefe. ¿Era yo o Jino? Jinuo había memorizado el número de teléfono del joven, pero como no lo había llamado antes, se le había olvidado completamente. En realidad estaba a punto de llamarte. Jefe, el grupo de asalto está completo. Iré a recogerte mañana. Incluso con solo escuchar su voz, Jinuo podía imaginar la cara sonriente de Jino. Bien, te veré mañana, contestó con una sonrisa. Clic. El ascensor llegó justo en el instante en que colgó la llamada. Finalmente podría comenzar las incursiones que estaba esperando. El corazón de Jinuo latía con anticipación. Es la hora de subir de nivel. Subiría de nivel, aumentaría sus estadísticas y se volvería más fuerte que el resto de cazadores. Una vez que se convirtiera en un cazador fuerte, con dinero, fama e influencia, podría obtenerlo todo. Mañana sería el día en que daría el primer paso hacia ese sueño. Este de los Estados Unidos. Noche profunda. Wang Dongso, uno de los principales cazadores de uno de los mejores gremios de América del Norte, carroñeros, recibió una noticia impactante antes de irse a la cama. Mi hermano mayor está muerto. ¿Cómo? Explícate. Lentamente, el nombre de su hermano mayor era Wang Dong y la persona que se encontraba al otro lado del teléfono le estaba contando que había perdido la vida en una puerta de rango C. El equipo principal estaba compuesto por 8 miembros, todos murieron. Pero otros 2 salieron con vida. Un cazador de rango D y otro de rango E. Algo era sospechoso. El hermano mayor que conocía no arriesgaría su vida por un debilucho. Además, eran miembros de relleno. Ni de coña. Pero la realidad era que su hermano y sus compañeros de equipo de rango C habían muerto, mientras que un rango D y un rango E habían regresado vivos. Algo está definitivamente mal. Los ojos de Wang Dongso se estrecharon.
A pesar de que era el explorador de un gremio famoso de los Estados Unidos y que actualmente estaba fuera de Corea del Sur, Wang-dong era un hermano mayor que había cuidado de él durante toda su vida. Puede que no fuera un buen hombre, pero era un buen hermano. Pensaba traerlo a mi lado cuando solidificase mi posición, y pensar que moriría antes de que pudiera lograrlo. Envíame por fax la información de los dos supervivientes, mi número es, dijo mientras se mordía los labios. Wang Dong-soo colgó y llamó al gerente. Señor Wang. ¿Qué pasa a esta hora? Laura, ¿qué pasaría si matara a alguien en Corea del Sur? ¿En serio? Sí, a la mujer le tomó un momento responder. Por el momento no hay un tratado de extradición de criminales entre los Estados Unidos y Corea del Sur. Como el señor Wang es un cazador bajo el gobierno de los Estados Unidos, serías juzgado una vez que regresaras a los Estados Unidos. Pero considerando nuestra relación con el gobierno, no creo que fuera una sentencia dura. Bueno. Ha surgido algo, así que tendré que ir a Corea durante un tiempo. ¿Puedes despejar mi agenda? Pero si el señor Wang se va, tendrá un impacto en los negocios del gremio. ¿Puedes contarme de qué se trata? Es personal. Por supuesto, no tengo ninguna intención de lastimar al gremio. ¿Cómo de ocupada está mi agenda? Está completa por cerca de 2 meses. 2 meses, muy bien, despeja mi horario más allá de eso. No será mucho tiempo, solo 2 semanas. Dame 2 semanas y volveré de Corea, lo tengo, ¿qué debo decirle a Brass? Dile que iré al funeral de mi hermano y que necesitaré un poco de tiempo para llorar su muerte, vale. Haré eso. Pero, señor Wang, si hay algo que pueda, clic. Wang Dong-soo terminó la llamada. Ya fueran palabras de consuelo o una advertencia, no estaba de humor para escuchar tonterías. Bip bip, el fax que había solicitado antes estaba llegando. Wang miró los documentos impresos, que contenían información sobre los dos cazadores. Sus nombres, fotos, un resumen breve sobre su personalidad, cazador de rango D, Yoo Jin-ho. Cazador de rango E, Sung Jin-woo. Wang Dong-soo miró de un lado a otro entre las dos caras y tomó una decisión. Debería poder obtener algunas respuestas si los interrogó a los dos, y si detectara cualquier indicio de mentira en sus respuestas, os arrepentiréis de haber salido vivos de allí. Los ojos de Wang Dong-soo estaban rojos de rabia. Capítulo 6. Una incursión extraña. A la mañana siguiente, Jin-woo recibió una llamada de Yoo Jin-ho y salió de casa. Fue recibido por un gran Kia Bongo que se encontraba estacionado delante de la puerta. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Estaba a punto de preguntar quién demonios estaba bloqueando la casa de otra persona cuando la ventanilla del asiento del conductor bajó y se pudo ver la cara sonriente de Yoo Jin-ho. Jefe. Entra. Dijo mientras le daba una palmada al costado del auto. Cuando escuchó que iban a venir a buscarlo se había esperado un Mercedes, de todos modos, mirándola, era una furgoneta normal. Bueno, un poco más grande. ¿No eres un niño rico de segunda generación? Bueno, sentí que si traía mi coche llamaríamos demasiado la atención. Así que he comprado este para nuestras incursiones. Jin-woo se dio cuenta de que el coche estaba limpio y brillante. Debe haberlo comprado hace poco. El joven había venido a recogerlo temprano por la mañana e incluso comprado un coche nuevo para no llamar la atención. Los preparativos de Yoo Jin-ho eran minuciosos, por lo que sus expectativas sobre este acuerdo eran altas. Jefe, ¿no te gusta? Preguntó Jin-ho malinterpretando la mirada de Jin-woo. No, está bien, dijo cortando la conversación mientras se sentaba en el asiento para el pasajero. Nos vamos. Jefe estaba emocionado por el inicio oficial de sus incursiones, por lo que Jin-ho fue tatareando una alegre melodía mientras iba conduciendo. Al final, llegaron a un terreno desierto. Jefe, hemos llegado. Había 8 cazadores esperando en el lugar prometido. La puerta que estaba detrás de ellos era grande incluso para una puerta de rango C. Los cazadores que esperaban se acercaron a Jin-woo y Jin-ho cuando salieron del bongo. Ninguno de ellos era normal. Algunos parecían tener problemas para moverse, mientras que otros parecían enfermos e incluso algunos daban la impresión de estar borrachos. También había una niña menor de edad cuya edad indicaba que no sería aceptada por la asociación o los gremios. Parecía una estudiante de secundaria. ¿Está bien traerla? Pedí consejo legal y no hay ninguna razón para que no puedan unirse a nosotros. Solo va a ser un gran problema si se lastima. Entonces, supongo que estará bien. Como los únicos que iban a entrar por la puerta eran él y Jin-ho, no había ninguna posibilidad de que ella sufriera alguna herida. Todo para lo que iban a usar a los cazadores era para rellenar el número mínimo de personas necesarias para entrar por la puerta, y todos eran muy conscientes de esto.
Aunque tenían sus propios documentos que los acreditaban como cazadores, no podían trabajar como tales debido a varias razones y por ello, aceptaron ser reclutados como miembros de relleno. Mi nombre es Yo Hino. Seré el líder de esta incursión. Esta persona a mi lado es el cazador Sun Jinwoo. Él será la otra persona que ingresará conmigo en la mazmorra. El resto solo tiene que esperar cerca de la puerta hasta que regresemos, dijo Hino dando un paso adelante. Entonces, ¿solo tenemos que esperar aquí para cobrar los 3 millones? Preguntó uno de los cazadores levantando la mano. No había necesidad de que los demás cazaran. Ni siquiera era necesario que entraran en la mazmorra. Sin embargo, se les pagarían 3 millones por incursión solo por rellenar los huecos para el registro de la asociación. Era una compensación increíble. Pero era debido a esa generosa recompensa que hacía que muchos de los cazadores fueran cautelosos. Sí, ese es el acuerdo, respondió Hino mientras reunía fuerza en sus pulmones y sus ojos se ponían serios. Pero hay una condición. No debéis contar nada de lo que veáis aquí a nadie. Habrá una cláusula de no divulgación adjunta a vuestros contratos. Si se rompe, se os pedirá que paguéis 10 veces el pago como multa y los cazadores comenzaron a murmurar entre ellos. No comprendían qué iban a hacer estas dos personas dentro de la mazmorra para ofrecer este tipo de contrato. Tenían curiosidad, pero sabían que no podían hacer ninguna pregunta. También era parte de la cláusula de no divulgación. No se responderán preguntas sobre lo que pasa dentro de la mazmorra. Jinwoo quería mantener en secreto sus circunstancias especiales, mientras que Hino quería mantener sus planes para convertirse en secreto en un líder de gremio. Por ello, habían planeado a fondo mantener en la ignorancia a sus compañeros de equipo. En lugar de hacer preguntas, los cazadores comenzaron a susurrar entre ellos sobre la situación. Espera, ¿cómo pueden dos personas limpiar un calabozo de rango C? No parecen tan fuertes, si fueran lo suficientemente poderosos como para limpiar una puerta de rango C solo con dos personas, ¿por qué no están trabajando para un gremio más grande? Sí, tienes razón. Todos dudaban, pero ninguno quería irse. La razón era obvia, las condiciones eran demasiado buenas. Incluso Jinwoo había aceptado condiciones similares por 2 millones antes. En comparación con el accidente de Guangdong, ambos decidieron agregar 1 millón adicional al contrato para tener una cláusula de no divulgación. Perdieron bastante tiempo explicando todo. Deberíamos irnos, dijo Jinwoo mientras miraba la hora. Entendido, jefe, respondió cortésmente Hino, luego atrajo la atención del resto con un aplauso. Bueno, creo que hemos terminado de explicar todos los detalles. No forzaremos a nadie a firmar el contrato, ¿hay alguno que quiere dejarlo? Por supuesto, no había nadie que quisiera levantar la mano. Ahora, podrían entrar por la puerta. Ah, jefe, un momento como si recordara algo, Hino corrió rápidamente hacia el bongo, sacó algo del coche y comenzó a ponérselo. Luego avanzó lentamente hacia Jinwoo. ¿Qué llevas puesto? Fue hecho por un gremio de artesanos italianos. Es un conjunto poderoso con una armadura completa, jefe. Si solo vamos a ser nosotros dos dentro de la mazmorra, debería preparar al menos esto. Cubierto desde la cabeza hasta los dedos de los pies, con la armadura, Hino parecía una pieza gigante de metal. Solo con mirarlo daba una sensación de claustrofobia. ¿Qué pasa, jefe? Incapaz de soportarlo más, Jinwoo se acercó y desenfundó la espada al lado de Hino y la dejó caer a sus pies. ¿Qué? Hino perdió el equilibrio tratando de levantar la espada y también cayó al suelo. Plank, voy a decir esto solo una vez, quítatelo, dijo con severidad Jinwoo conteniendo la rabia que se estaba formando dentro de él. Sí, señor, dijo Hino comenzando a levantarse. Jefe, ¿qué? Por favor, ¿podrías ayudarme? Jinwoo suspiró profundamente ante la mano extendida de Hino. Jefe, ¿así está bien? Sí, está bien. Al final, acordaron que Hino podía usar el casco y el joven entró por la puerta con una expresión de satisfacción. Jinwoo lo siguió en silencio. Después de que la pareja cruzara la puerta, los cazadores se acercaron uno por uno y se quedaron mirando. No inspiran mucha confianza, dijo uno preocupado. Sí, sus palabras fueron como romper una presa y todos los cazadores comenzaron a hablar entre sí. ¿Qué pasa si esos dos no salen de la mazmorra? Bueno, ya hemos recibido el dinero, menos mal. Espera, ¿cómo se llamaban? ¿HMM, era?
dijo un hombre con una pierna enyesada mientras sacaba rápidamente su teléfono y miraba el nombre de la gente que lo había contratado. Yo Hino y Sun Jinwoo, ya fuera porque estaban preocupados por el hombre que estaba de pie con una muleta o porque tenían curiosidad por lo que había encontrado, el resto de cazadores ayudaron al hombre a mantenerse erguido mientras miraban su teléfono. ¿Qué? ¿El líder de la incursión es un rango D? Los cazadores se quejaron ante esta noticia. Pero la siguiente noticia los sorprendió aún más. Y el otro es un rango E. ¿No es peligro para un rango D entrar en una puerta de rango C? ¿Un rango D y un rango E van a limpiar una mazmorra de rango C? Eso es posible. Demonios. El líder de la incursión ni siquiera tiene experiencia previa. ¿Por qué alguien tan joven haría eso? Para el resto de cazadores, las acciones de Jinwoo y Hino eran simplemente un suicidio. Había una razón por la que la asociación colocaba una restricción de un número mínimo de gente para las puertas de rango C. 10 cazadores, con al menos la mitad de ellos por encima de rango C. TSK, dijo un hombre con el pelo canoso mientras sacaba un cigarrillo y se lo ponía en la boca. Os lo digo, la imprudencia es la muerte de muchos jóvenes. Un humo blanco llenó el aire. Los cazadores se quedaron sin palabras. Sentían que estaban ayudando al suicidio de otra persona y no se sentían bien. Aunque fueran completos extraños, nadie quería verlo, o más bien, nadie quería saber que alguien estaba a punto de morir en la puerta que tenían delante. No solo eso, se sentían decepcionados por la idea de que no les pagarían por las 18 incursiones restantes. Era lamentable, pero no había manera de que esos dos hombres regresaran con vida. ¿Deberíamos llamar a la asociación? No, ¿y si nos culpan durante la investigación? En ese momento, la puerta onduló y Jinwoo y Hino salieron de la mazmorra. Pant. 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 Hino estaba dando respiraciones vigorosas. Las caras de las dos personas mostraban agotamiento por realizar un gran esfuerzo. Ah. Han salido vivos. Gracias a Dios los cazadores saludaron al dúo. Debido al poco tiempo que habían estado en la mazmorra, habían pensado que la pareja había vagado sin rumbo por la entrada hasta lograr escapar. Pero, de repente, las expresiones de los cazadores comenzaron a cambiar. La puerta. La puerta se está cerrando. Gritó alguien. ¿Qué? Todos se volvieron hacia la puerta. Joder. Lo está. ¿Han matado al jefe? Como siempre que un jefe era eliminado, la puerta estaba ondeando y comenzaba a difuminarse, lo que indicaba su cierre. ¿Dónde está el siguiente? Preguntó Jinwoo mientras se libraba de los cazadores, que no dejaban de hablar por la sorpresa, y hablaba con Hino. Está a 1 hora en coche desde aquí, jefe, vámonos. Jinwoo y Hino se metieron en el bongo, mientras que el resto de cazadores los observaban a sus espaldas con expresiones atónitas. Por favor, señores cazadores, vamos. Tenemos que limpiar 2 puertas más hoy, gritó Hino al darse cuenta de que los cazadores no se movían. Al oírlo, las bocas de los otros cazadores se abrieron aún más. ¿Acaban de aplastar una mazmorra de rango C y ya van a otra incursión? Pensó el cazador de mediana edad con el pelo canoso que ni siquiera se había dado cuenta de que su cigarrillo había caído de su boca abierta. No era el único que tenía ese pensamiento. Todos estaban pensando algo parecido. ¿Quiénes son esos dos? Día 1. Una horda de zombies se acercaba. Jefe, ahí vienen. Bien. Jinwoo se movió suavemente a través de los zombies mientras iba rebanando sus cabezas. Sus números disminuían rápidamente. Quedaba 1. Flash. ¡Guau! Cuando Jinwoo apuñaló su pecho con la espada, sonó el familiar sonido electrónico. Din. Has subido de nivel. Jefe. Te ves increíble. Aplaudió Hino con asombro. Los núcleos mágicos. Bien. Hino comenzó rápidamente a reunir los núcleos mágicos en su bolsa. Y, mientras tanto, el tono electrónico que solo él podía escuchar continuó después del mensaje de aumento de nivel. Din. Has aprendido. Dominio avanzado de daga, nivel 1. Has aprendido. Apuñalar en puntos vitales, nivel 1. La habilidad correr a toda velocidad ha subido de nivel. La expresión de Jinwoo se volvió brillante. ¿Nuevas habilidades? Había pasado mucho tiempo desde que había conseguido una nueva habilidad, por lo que Jinwoo abrió la pantalla de habilidades con gesto alegre. Habilidades pasivas. Desconocido. Nivel máximo. Espíritu inflexible. Nivel 1. Dominio avanzado de daga. Nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad. Nivel 2. Sed de sangre. Nivel 1. Sigilo.
Nivel 1. Apuñalar en puntos vitales. Nivel 1. Como usaba muy a menudo correr a toda velocidad, había subido al nivel 2. Y de paso había ganado una habilidad pasiva y una habilidad activa, dominio avanzado de daga y apuñalar en puntos vitales. Correr a toda velocidad, nivel 2. Habilidad activa. Coste de mana. 5 más, 1x minuto, si se activa puede aumentar la velocidad de movimiento un 40%. Mantener la cuenta un punto de maná por minuto. Correr ha fortalecido tus piernas. Mi habilidad de correr a toda velocidad ha aumentado de nivel. La habilidad había pasado solo del 30 al 40%, pero esta mejora del 10% era enorme. Después de todo, era la habilidad que más usaba. Dominio avanzado de daga, nivel 1 habilidad pasiva. Coste de mana, 0. Tiene que usarse con una daga. El daño con dagas aumenta un 33%. Después de haber usado una daga durante mucho tiempo, puedes manejarla con mayor habilidad. Causar mayor daño manejando una daga. Parecía que, dado que solo había usado una daga hasta ahora, había recibido una habilidad específica con ella. Ahora parece que será menos efectivo usar otras armas. Por otro lado, ahora sería más mortal que nunca usar una daga. Más aún, se había acostumbrado a manejar una daga y, por el momento, no parecía que tuviera que cambiar el colmillo venenoso de Kasaka. Y por último, pensó mientras miraba con interés su nueva habilidad. Apuñalar en puntos vitales, nivel 1 habilidad activa. Coste de maná, 70. Tiene que usarse con una daga. Apuñala los puntos vitales del enemigo para causar un daño fatal. Has aprendido a golpear con eficacia, esta también era una habilidad específica de daga. Una forma de atacar con eficacia, ahora que lo pensaba, el ataque final que usó contra Kantaesik y el ataque del último zombie le habían dejado un sentimiento similar en su mano. De alguna manera podría ser descrito como satisfactorio. En el momento en que los había apuñalado con la daga, la sensación de su mano le decía que la pelea había terminado. Así que esto es apuñalar en puntos vitales y pensar que ahora podría usar repetidamente una habilidad que había descubierto por accidente. El corazón de Jinuo se aceleró. Después de haber cortado y apuñalado sin pensar con la daga, ahora había recibido una habilidad ofensiva. Era como encontrar agua en medio del desierto. ¡Increíble! Subir de nivel y nuevas habilidades. Era un buen comienzo. Día 2. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Con la nueva habilidad ofensiva, la velocidad de caza se había vuelto drásticamente más rápida. Has subido de nivel. Un golpe, un muerto. Cada vez que Inuo usaba apuñalar en puntos vitales, una bestia mágica moriría. ¿Dónde estaba escondiendo esa habilidad? Pensó Hino con los ojos abiertos como platos, viendo cómo mataba todo lo que se acercaba. No podía comprender cuál era el límite de las habilidades del jefe, por lo que Hino solo era capaz de sorprenderse. Tenía mucha curiosidad por su verdadero rango. Derrotó fácilmente a los cazadores de rango C, así que por lo menos es un rango B. Desafortunadamente, el joven estaba demasiado asustado para preguntarle directamente, así que simplemente se conformaba con mirarlo con la boca abierta. Mientras tanto, Jinuo descubrió un problema con su nueva habilidad. Maná insuficiente para usar la habilidad. Maná insuficiente para usar la habilidad. ¿Otra vez? Pensó con la frente arrugada por la molestia. Como había hecho anteriormente, Jinuo sacó una poción de maná de su inventario para recuperar sus puntos. La había comprado en la tienda del sistema. ¿Qué es eso, jefe? Preguntó Hino curioso. Cada vez que pasaba tiempo con Jinuo, experimentaba muchas cosas increíbles y maravillosas. Aunque se había mantenido callado por respeto y miedo hasta ese momento, la curiosidad comenzó a apoderarse de él cuando vio a Jinuo beberse ese misterioso líquido azul. Esto. Antes de responder, Jinuo miró la información de la poción de maná. Poción de maná. Rareza. E-tipo. Consumible. Bebida que recupera 500 puntos de maná. Puedes guardar este objeto en tu inventario. Es una poción para recuperar maná, no se puede intercambiar. Me pregunto qué pasará si lo intento. Jinuo también tenía su propia cuota de curiosidad y le entregó la poción de maná a Hino. Pero en el momento en que el joven agarró la botella, desapareció en el aire. Jefe. ¿Eso ha sido magia? Así que eso es lo que quiere decir con que no se puede intercambiar. Jinuo había aprendido algo nuevo. Los objetos que no se podían intercambiar desaparecían cuando se colocaban en las manos de otra persona. Pero, ¿y si no tocaban sus manos? Jinuo abrió la tienda y compró otra poción. Esta vez, en lugar de una poción de maná de color azul, compró una poción de curación, que era roja.
Después de confirmar la compra, la poción apareció en la mano de Jinwoo. Jefe. Eso ha sido genial. El líquido se ha vuelto rojo. Al ver la poción de maná azul desaparecer en sus propias manos y que volvía a aparecer en las manos de Jinwoo como roja, Jinwoo pensó que estaba viendo un truco de magia. Sin embargo, Jinwoo tenía un motivo para cambiar las pociones. Quería saber si podía usarlo con otra persona. Abre la boca e inclina la cabeza hacia atrás, dijo Jinwoo bajando el cuerpo de Jinwoo. Jefe, ¿así? Sí, quédate quieto. Jinwoo vertió la poción en la boca de Jinwoo. Glup glup glup. Jefe, ¿qué es esto? Me siento más enérgico. Dijo Jinwoo sorprendido. Jinwoo tenía un gesto agotado por actuar como apoyo, pero ahora, después de tomar la poción, la luz y la energía regresaron a su cara. Jinwoo estaba satisfecho. Así que puedo usar sus efectos de esa manera. Había aprendido algo más. De ahora en adelante, aunque no tuvieran un sanador, Jinwoo podría curar a una persona lesionada con este método. Estaba imaginando lo útil que sería en el futuro. Avísame cuando estés agotado. Hay mucho más de dónde vino esto. Este no era un acto de bondad innecesario. Si la gente que le servía de apoyo se volvía más lenta por la fatiga, su velocidad de caza disminuiría. En última instancia, Jinwoo decidió esto después de sopesar el costo de la poción en comparación con el ritmo de velocidad de la caza. Sin embargo, para Jinwoo, este gesto tuvo un gran significado. Jefe, vámonos. Con lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos, Jinwoo siguió a Jinwoo, asombrado del gran corazón que tenía ese hombre. Día 3. Antes de que me olvide. Esto es para ti, jefe, dijo Jinwoo rebuscando dentro de su mochila para sacar a continuación una libreta. ¿Qué es esto? Son los ingresos por los núcleos mágicos de los 2 últimos días. Jefe, ¿por qué me das esto en mitad de una? No importa. Se encontraban en medio de una mazmorra repleta de monstruos. ¿600 millones? Los ojos de Jinwoo se ensancharon después de mirar dentro de la libreta. ¿Ahora me estás dando todos los ingresos de los núcleos? Por supuesto, jefe. No es como si estuviera necesitado de dinero. Más que eso, eres el que realmente está matando a todas las bestias mágicas. ¿Qué derecho tengo a pensar en quedarme con esos ingresos? Respondió Jinwoo asintiendo. Los ojos del joven brillaron, esperando algún elogio. Oh, mira este crío. En los últimos días, Jinwoo había sentido que la actitud de Jinwoo hacia él estaba cambiando. Al principio, el joven lo había seguido con miedo al no tener elección, pero ahora se sentía como si fuera un pequeño mocoso que realmente respetaba a su hermano mayor. Es un poco adorable cuando se pone así. ¿Realmente puedo quedarme todo esto? Dijo mientras ponía una amplia sonrisa. Jefe, ¿te parezco una persona que diría una cosa y significaría otra? Respondió mientras se reía entre dientes y agitaba la libreta. Está bien, entonces acepto esto con gratitud. Gracias, jefe. Respondió mientras inclinaba su cuerpo en un ángulo de 90 grados. Si alguien los estuviera observando a lo lejos, no podría saber exactamente quién le estaba dando dinero a quién. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, los compañeros de equipo del dúo habían encontrado su propia forma de pasar el rato. Cuando el líder de la incursión, Jinwoo, y su asistente, Jinwoo, entraban por la puerta, el resto de cazadores comenzaban a sentarse aquí y allá para pasar el rato. Como era de esperar, el pasatiempo más popular entre ellos era jugar Go Stop. Y, en esos momentos, 5 cazadores se habían sentado formando un círculo para poder jugarlo. ¿Cuántas incursiones llevamos? Veamos, hicimos 3 el primer día y 2 ayer, y esta es la segunda de hoy. Así que debe ser la séptima. ¿Estará bien que continúen a este ritmo? Normalmente, las bandas de asalto tienden a tomar una semana de descanso entre cada incursión. No te preocupes por esos tipos. Cada vez que salen de la puerta, ni siquiera están sudando. Además, estamos ganando 3 millones cada vez sin hacer nada. No estamos en disposición de quejarnos. Oye, te toca. Bien se habían dado cuenta de que, incluso haciendo una incursión tras otra, Jinwoo y Jinwoo no parecían cansados en absoluto. No lo sabían, pero esto se debía al efecto de las pociones. Gracias a ellas, habían superado un tercio de las 19 incursiones necesarias. En ese momento, la puerta comenzó a ondularse y la pareja apareció ante los cazadores que esperaban fuera. Oh, ahí viene el jefe. Levantémonos. Los cazadores comenzaron a recoger sus cosas. No os olvidéis nada. Despierta a los que están dormidos. Asegúrate de no dejarte nada. Los cazadores se movieron en perfecta coordinación. Los que estaban dormidos se levantaron rápidamente y se prepararon para irse. Vámonos.
Todo el mundo se había acostumbrado a este extraño método de incursión. En una de las oficinas del gremio Tigre Blanco, el jefe de la segunda división administrativa, Han Sang-min, estaba a punto de reventar la reunión de primera hora de la mañana. Adjunto Yun. El nuevo entrenamiento para reclutas es mañana. ¿Qué quieres decir con que no tenemos una puerta reservada para eso? El adjunto Yun Hicheol bajó profundamente la cabeza. Me disculpo, jefe. Ha habido un equipo que ha estado arrebatando cada puerta de rango C en la zona antes de que pudiéramos hacernos con ella. ¿Qué? Lo intenté, pero... Oye. No he preguntado por tus excusas. Disculpen, chicos y chicas, antes de continuar con el capítulo, quiero recordarles que la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que, si se suscriben al mismo, activan la campanita de notificaciones, le dan like y dejan un hermoso comentario, me ayudaría mucho a seguir creciendo junto con ustedes, mi increíble comunidad, y de igual manera, a traerles más contenido variado y constante. Sin más que decir, continuemos con el capítulo. Ante los gritos de Han Sang-min, todo el segundo departamento de gestión administrativa quedó en silencio, como si se encontraran en un funeral. Había pasado mucho tiempo desde que Han estaba tan enfadado. ¿Qué pensaban que era el gremio Tigre Blanco? Era uno de los 5 mejores gremios de Corea del Sur y sus empleados debían ser altamente capacitados. Y el adjunto Yun Hicheol era un empleado orgulloso que nunca había cometido un error hasta ahora. Y pensar que un hombre como este era incapaz de reservar una puerta para el entrenamiento de los nuevos reclutas. Era un gran error. Han Sang-min era el jefe del segundo departamento administrativo y era el responsable de reclutar nuevos miembros y de entrenarlos. Mientras que el primer departamento estaba a cargo de la gestión de los miembros oficiales del gremio. Jefe. Solo mira esto. Dijo Yun mientras le pasaba un ordenador portátil. Hijo de, Han estaba a punto de regañar al hombre de nuevo, pero en ese instante sus ojos se posaron en los números que se mostraban en el ordenador portátil y se quedó sin aliento. Estaba sorprendido. ¿No, 250 millones? ¿Alguien ha utilizado 250 millones para reservar una mera puerta de rango C? Han Sang-min estaba perdido y completamente sin palabras. Una puerta de rango C podía como mucho otorgar 200 millones, por lo que usar 250 para reservarla era una auténtica tontería. Su oferta inicial fue de unos 70 millones. Pero cuando lo superé ofreciendo 100 millones, esos bastardos aumentaron su oferta hasta los 250 para el gremio Tigre Blanco, el máximo para reservar una puerta de rango C era de 100 millones. Si lo que contaba era cierto, era razonable que Yun se sintiera perjudicado. ¿Quién demonios son esos bastardos? Tac tac tac. Los dedos de Han Sang-min ardían sobre el teclado. Los resultados de su búsqueda aparecieron inmediatamente en la pantalla. Como Yun había dicho, los permisos de asalto para todas las puertas de rango C de la zona se estaban comprando a una velocidad increíble y a un precio irrazonable. ¿Quién demonios son estos locos hijos de? Esta zona estaba bajo el control del gremio Tigre Blanco. Al principio había pensado que otro gremio estaba tratando de obstaculizar sus operaciones, pero no parecía probable. No hay manera, no había un gremio lo suficientemente estúpido como para comenzar una pelea con el gremio Tigre Blanco. Si hicieran algo como eso, los otros 5 gremios principales tendrían que estar preparados para una guerra total. No es un gremio, no podía dejar de preguntarse quién y por qué estaba haciendo eso. Han Sang-min tragó saliva y buscó toda la información del grupo que había reservado todas las puertas. El nombre de su líder era Yoo Jino. Es la primera vez que escucho hablar de él. El trabajo de Han Sang-min era buscar nuevos reclutas con talento y, por ello, incluso los cazadores que iban por su cuenta con el mínimo de fama le serían conocidos. Pero el nombre de Yoo Jino no le sonaba de nada. Vale, otro. Han se fue desplazando lentamente por el resto de miembros del grupo, confirmando quién era cada cazador, uno por uno. Pero no había ninguno que él pudiera reconocer. Excepto uno. Uno de los nombres le era familiar. Sung Jin-woo. Sung Jin-woo, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? Después de pensar un rato, Han Sang-min recordó el incidente de la doble mazmorra de hacía unos meses. Se había convertido en un tema candente entre los involucrados. El gremio que la asociación contrató para ayudar en ese momento había sido el gremio Tigre Blanco. Hicheol, ¿recuerdas el incidente de la mazmorra doble de hace 2 meses? Nuestro gremio fue llamado para ayudar, sí, por supuesto. No encontramos un solo superviviente en la mazmorra y ningún monstruo.
¿Cuál es el nombre del cazador que quedó vivo? Jung Ji-cheol tenía una buena cabeza. No es que se le pudiera llamar genio, pero su memoria era lo único de lo que podía estar orgulloso. Era un hombre que no necesitaba realizar ninguna búsqueda o de revisar algún documento. Cazador de rango Sung Jin-woo como pensaba. Se había preguntado acerca de la posibilidad y llegó a una conclusión a través de la intuición. Había algo aquí. El presentimiento que sentía en situaciones como esta nunca le había defraudado. Todos. Deténgase de lo que están haciendo en estos momentos y tráiganme cada pedazo de información sobre el cazador de rango D, Yo-hino y el cazador de rango Sung Jin-woo. Ahora mismo. Le gritó An Sang-min al resto de su equipo. La velocidad de respuesta de los empleados ante esta orden repentina estaba más allá de la imaginación. Eran llamados élites por una razón. Uno por uno, los informes aparecieron rápidamente ante An Sang-min. Para ser honestos, no había nada especial en Yo-hino. Era el segundo hijo del presidente de construcciones Yo-hin, Yo-myungan, pero aparte de eso, no había nada notable en el informe. Sung Jin-woo era diferente. Así que, incluyendo el incidente de la doble mazmorra, ha estado involucrado en un total de 3 incidentes hasta este momento, y ha salido ileso de cada uno de ellos. Y todo como un cazador de rango agregó Jung Ji-cheol. Sung Jin-woo y Yo-hino se conocieron durante la primera incursión de Yo-hino y fueron los únicos en salir vivos de esa incursión. Y ahora, la pareja había formado equipo y estaban limpiando de 2 a 3 mazmorras por día. Era una velocidad increíble. Algo huele mal, ¿qué crees que están haciendo? Espera, ¿no hubo un rumor reciente sobre que el presidente Yo Myungan estaba haciendo contacto con varios cazadores de rango S? Sí, he escuchado ese rumor y Yo-hino es el hijo del presidente Yo Myungan, parecía que Yo Myungan planeaba hacer un gremio. Esta sería una información secreta que sacudiría a toda la industria. Y, si esto era cierto, las acciones actuales de Yo-hino definitivamente estarían relacionadas. Podría ser. Una pieza del rompecabezas encajó en la cabeza de An Sang-min. Eso tendría sentido. Viendo cómo cambiaba la expresión de su superior, Jung Ji-cheol tragó saliva. Ese hijo de puta es un cazador que ha pasado un segundo despertar. Dijo An Sang-min en un tono confiado. ¿Un segundo despertar? Sí, respondió Jung Ji-cheol que parecía un ciervo ante los faros de un coche en medio de la autopista. Un cazador de rango estaba apenas por encima de una persona ordinaria. Había ocurrido un accidente y todos fueron contados entre los muertos, pero Sung Jin-woo había pasado por varios incidentes, en los que sus compañeros de equipo habían muerto sin sufrir daños. Por supuesto, podría ser tan afortunado como el infierno, pero, el tercer incidente era distinto. Se trataba del asunto en el que estaba implicado Kang Tae-sik, del Departamento de Vigilancia de Cazadores. Allí se había cometido un asesinato, era algo diferente. Los registros mostraban que un mago de rango C y un sanador de rango B se habían unido para derrotarlo. No hay forma. El trabajo principal de los miembros del DVC es pelear contra otros cazadores. A menos que Kang fuera imbécil, habría tratado de encargarse del que tenía el rango más alto, pero la habilidad de combate más baja, el sanador de rango B, primero. ¿Y dicen que un cazador de clase mago de rango C le impidió hacer eso? Los cazadores de clase mago eran débiles contra los cazadores de clase guerrero y, entre ellos, lo peor que podía sucederles era enfrentarse a un cazador de clase asesino. Quizás Kang Tae-sik podría haber ignorado con arrogancia la presencia de un sanador de rango B, pero era poco probable que un veterano de más de 3 años cometiese tal error. La persona que detuvo a Kang Tae-sik ese día no fue el rango C, Chi-yeol, sino alguien más que estaba con ellos. No había pruebas sólidas, pero An Sang-min estaba seguro de su teoría. Sung Jin-woo había pasado por un segundo despertar y se había transformado en un cazador de alto rango. Yo-hino había presenciado su poder en la incursión y decidió tentarlo para colocarlo en el gremio de su padre. Todo encajaba. Esto es una gran noticia si Sung Jin-woo realmente era un cazador que había pasado por un segundo despertar. Los únicos que sabían su verdadero valor eran Jino y unos pocos más. Conociendo la imagen pública de Yo Myungan, no aceptaría descuidadamente a nadie en su gremio, especialmente como miembro fundador. Esta era la oportunidad para robar un talento que Yo Myungan había elegido. Si derrotó a un cazador de rango B, está al menos por encima. Ahora su prioridad sería conseguir a Sung Jin-woo antes de que otros gremios, especialmente el de Yo Myungan, fuera capaz de reclutarlo. La competencia se volvería feroz después de que Jin-woo volviera a pasar la prueba.
Incluso si no alcanzaba una buena clasificación, no importaría. Dado el hecho de que había pocos cazadores que habían pasado por un segundo despertar en todo el mundo, serían el objetivo principal de la prensa y, solo por eso, se convertiría en una fuente de poder publicitario. Una que no podía comprarse con dinero. Esta era una oportunidad que el gremio Tigre Blanco no podía desaprovechar. Bueno, si ya ha firmado el contrato con Young Yungan, es demasiado tarde, pero había pocas posibilidades de eso. El hecho de que Sun Jinwoo estaba siendo evaluado a través de las puertas de rango C, era la prueba. Existe una buena probabilidad de que no haya firmado nada y eso significaba que el gremio Tigre Blanco todavía tenía una oportunidad. No hay tiempo que perder, pensó An Sang-min agarrando el abrigo de su silla. Hicheol, vámonos, necesitaba a su mano derecha para esto. Jung Hicheol era un hombre al que An Sang-min le confiaría su protección. Señor. Jefe, ¿a dónde vamos? Dijo Yun sorprendido. ¿Dónde piensas? A reclutarlo. ¿Usted mismo va a salir para reclutar a alguien? Por supuesto, eso no está permitido. An Sang-min se dio la vuelta rápidamente para salir mientras que Jung Hicheol lo siguió con la cabeza inclinada. Qué extraño. Desde que se había convertido en jefe del departamento hacía 2 años, esta era la primera vez que An Sang-min salía del edificio para reclutar a alguien en persona. Capítulo 7. Presintiendo el éxito. Gracias a su labor de investigación, los empleados de Tigre Blanco descubrieron que el equipo de Hino había reservado 2 puertas para hoy que estaban bastante lejos entre sí, por lo que An Sang-min y Jung Hicheol se separaron y fueron cada uno a una puerta para confirmar su teoría. La pareja se llamaba de vez en cuando y esperó a que apareciera el equipo de Hino. Todavía hace un poco de frío, An Sang-min tomaba un café en lata que había comprado en una máquina expendedora cercana. Había pasado 1 hora desde que comenzara a esperar al equipo de Hino, pero más que aburrimiento, su corazón estaba acelerado por la emoción del momento. Si estoy en lo cierto, este será el primer gran recluta que pueda lograr en mucho tiempo, uno especial. An Sang-min se había convertido en jefe de departamento a una temprana edad y había ascendido mucho más rápido que el resto de personal. Y todo había sido gracias a su gran instinto. Su contribución había resultado crucial para ayudar al gremio Tigre Blanco a crecer a como era hoy. Y su instinto le decía que Sun Jinwoo era alguien que podía elevar al gremio a alturas más altas. Probablemente me llamarán loco si lo digo en voz alta, después de todo, Sun Jinwoo era oficialmente un cazador de rango E, pero no todo era como parecía. Si fuera así, no estaría donde estaba. Mientras observaba la puerta con ojos de halcón, sonó su teléfono. Ring, ring. Era Jung Hicheol. Oye, Hicheol, jefe, el equipo de Yo Hino acaba de llegar. Entendido. No te asustes y reporta todo lo que veas, no te dejes ningún detalle, sí, jefe. ¿Qué? Jefe. La voz en el otro extremo se volvió extraña. ¿Lo han atrapado? Pensó An Sang-min preocupado. ¿Qué pasa? Habla. Dime algo. Jefe, tenías razón. El latido del corazón de An Sang-min se aceleró. Yo Hino y Sun Jinwoo van solos. Son los únicos que entran por la puerta. Por supuesto. Todo era para probar a Sun Jinwoo. Como se esperaba. Sus conjeturas estaban en lo cierto. Sus instintos no le habían fallado. Perfecto. Pensó An Sang-min apretando los puños. Mientras estás ocupado probando a Sun Jinwoo, será nuestro porque el segundo departamento administrativo del gremio Tigre Blanco tenía a An Sang-min. Mientras An Sang-min celebraba su victoria, la voz de Jung Hicheol continuó. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a hablar con ellos? No. Obsérvalos un poco más, señor. ¿No confirmamos tu teoría? Tengo curiosidad por saber cuánto tiempo estarán dentro. ¿Cuántas horas crees que les tomará limpiar una mazmorra de rango C? ¿No le lleva a un cazador de rango a unas 2 horas superar una mazmorra de rango C en solitario? ¿No crees que puedan hacerlo? Por supuesto que no. Me preocupa que te sientas solo mientras esperas. La capacidad de cambiar de actitud en un instante. Era uno de los motivos por lo que An Sang-min no podía enojarse con Jung Hicheol. No te preocupes por mí. Obsérvalos de cerca y espera hasta que salgan, ¿estás seguro? Estaré esperando con el teléfono en la mano. Ponte en contacto conmigo de inmediato si pasa algo, ¿entendido, jefe? An Sang-min terminó la llamada y luego se dio cuenta de que tenía hambre.
Arg estaba demasiado concentrado en todo esto. Ya había pasado la hora del almuerzo, pero An Sang-min no había comido para esperar a que apareciera Sun Jin-woo. No sabía cuándo llegaría el equipo de Hino, por lo que no había dejado la zona. Ahora que tenía tiempo libre, An Sang-min buscó un lugar para comer y entró en una tienda del barrio. No es que esté tratando de ahorrar dinero, aunque nadie le diría nada, se sentía raro ir solo a un restaurante. Por eso decidió conseguir un bol de sopa de fideos en una tienda. Vertió agua caliente y esperó 3 minutos. Pero cuando estaba a punto de cavar con sus palillos, volvió a sonar su teléfono. Ring, ring, maldita sea. ¿Quién diablos es? Estoy tratando de comer. Mirando el teléfono, apareció un nombre familiar. Llamada entrante. Mi brazo derecho y un Cheol. Hijo de, respondió An Sang-min con voz molesta. ¿Tanto echas de menos mi voz? Jefe, no es. Entonces, ¿qué es? Si me has llamado sin motivo vas a estar comiendo sopa durante una semana, ¿no es eso, jefe? Los dos acaban de salir. An Sang-min, que estaba a punto de comer su primer bocado, se congeló como una imagen fija de un vídeo. ¿Qué? Como he dicho, Yoo Jin-ho y Sun Jin-woo acaban de salir. Todo el equipo se está preparando para salir. Comprobó sus oídos, pero no había nada malo con ellos. Por lo que volvió a revisar la hora. Solo han pasado 30 minutos. ¿Se han rendido de la incursión? No, la puerta se está cerrando. ¿Qué diablos? No importaba cómo de baja fuera la dificultad de una mazmorra de rango C, nadie podía completarla en 30 minutos. Compruébalo otra vez. ¿Estás seguro de que la puerta se está cerrando? Sí, estoy seguro. ¿Quiere que le envíe un vídeo? No, está bien. An Sang-min colgó el teléfono y se quedó mirando fijamente a la distancia. Limpiar una mazmorra de rango C le tomaría unas 2 horas a un cazador de rango A, para que salieran en 30 minutos, y una mierda está sobre el rango B. A pesar de que hasta ahora había mirado toda la información obtenida objetivamente, estaba equivocado. Por encima, de un rango A. Esta era una buena suerte increíble. Jefe, ¿tienes algún otro lugar al que ir después de esto? No, ¿por qué? Nunca antes te había visto terminar tan rápido. Hino estaba asombrado. Siempre había sabido que Inuo era fuerte, pero nunca había parecido tan poderoso como hoy. Pero había un motivo. Las bestias de hoy eran hombres lobo, pensó mientras contenía una carcajada. Asesino de lobos, un título otorgado a un cazador con gran experiencia en la matanza de lobos. Todas las estadísticas aumentan un 40% cuando se lucha contra los monstruos de tipo bestia. El beneficio de su título funcionaba con los hombres lobo, y si se le sumaba todos los niveles que había subido, ninguna bestia mágica de rango C era rival para él. Au. Gracias a eso, Hino pudo ir de cadáver en cadáver recogiendo núcleos mágicos sin detenerse. Aunque hubiera tenido 10 manos más no habría sido suficiente. Al final, Jinuo tuvo que gastar 5 pociones curativas en el joven para que mantuviera el ritmo. La poción también era capaz de quitar la sensación de hambre, por lo que ni siquiera se pararon para comer. Bueno, eso es, Jinuo levantó la cabeza. Acababa de sentir la presencia de alguien observándolo desde algún lugar cercano. No siento ningún poder mágico, así que debe ser un cazador. Miró a su alrededor, pero no pudo ver a nadie sospechoso. Por supuesto, si quisiera, podría encontrar al hombre sin esfuerzo. Pero al no detectar ningún intento de asesinato o de hostilidad por parte del observador, Jinuo decidió que no valía la pena. Podía no ser nada. Como si le leyeran la mente, la presencia desapareció. Jefe, ¿qué pasa? No es nada, vámonos. No tenían tiempo que perder. Jinuo echó un último vistazo a la zona y luego se sentó en el asiento del pasajero. En la segunda puerta no sintió que nadie lo observara, tanto antes de entrar como al salir. ¿Estoy siendo demasiado cauteloso? Afortunadamente, parecía que no era nada. Lo siento, jefe. Esto es todo por hoy. El resto de puertas están demasiado lejos, dijo Hino mientras se acercaba y agachaba la cabeza. No pasa nada. Aunque quedaban unas horas para la puesta de sol, debido al esfuerzo que habían realizado los dos hombres, todas las puertas de la zona estaban cerradas. Así que tendrían que quedar otro día. Has trabajado duro. El que trabajó duro es el líder de la incursión. Te veré mañana. Gracias, lo has hecho bien. Después de despedirse del resto de cazadores, Jinuo y Hino se subieron al coche. Te llevaré a casa, jefe. Antes de darse cuenta, Hino se había transformado en un conductor a tiempo completo.
Su imagen sosteniendo el asa de la puerta le quedaba bien. Y pensar que el joven maestro de una familia rica trabaja de chofer solo para poder convertirse en un líder de gremio, pensó Jinwoo mientras miraba descaradamente al joven. Jefe, ¿hay algo en mi cara? Preguntó Jino con una sonrisa mientras pisaba el acelerador. Se había dado cuenta de que Jinwoo no paraba de mirarlo. No es nada. Jinwoo fingió no haber estado mirándolo y sacó su teléfono para distraerse. 4:46, pensó. Era demasiado temprano para ir a casa, pero, afortunadamente, había algo que tenía que hacer. Era por aquí. Jino, dime, jefe, respondió mientras giraba el volante con habilidad para pillar una curva. Vamos al centro comercial. ¿Mirae al centro comercial? Dijo Jino sorprendido. Sí, bueno, está justo delante, ya sabes, has estado raro todo el día, jefe. ¿Estás seguro de que todo va bien? Te has vuelto muy hablador últimamente. Con estas palabras, la cara de Jino se mantuvo fija en la carretera. Jefe, te llevaré allí a la velocidad de la luz. Abróchate el cinturón. Cambiando de actitud en un instante, Jino condujo el vehículo sin casi pisar el freno y pronto llegaron hasta el centro comercial. Que el coche se detuvo al llegar a su destino. Era un centro comercial situado en el corazón de Seúl y se le consideraba todo un espectáculo. Jefe, algún día nuestro gremio debería usar un edificio como este para nuestra sede, dijo Jino mientras salía del coche, cerraba la puerta y seguía a Jinwoo. Estaba mirando arriba y abajo por la fachada del edificio intentando hacer una broma, pero nadie respondió. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Jino se volvió rápidamente hacia donde estaba Jinwoo. ¿Qué? Jinwoo había desaparecido. Jefe. No importaba hacia dónde mirara, Jinwoo se había ido. Jefe. Debido a que el jefe ha sido derrotado, el interior de la mazmorra se restaurará a su apariencia original. Completados los 2 niveles de la mazmorra instantánea del centro comercial, los pasos de Jinwoo mientras volvía a casa eran ligeros y llenos de alegría. Era la primera llave que se había encontrado dentro de una caja aleatoria y decía que tenía que emplearse en el centro comercial Mirae. Se había preguntado cuándo tendría oportunidad de ir para limpiarlo, y hoy había sido ese día. Jefe. Recordando la llamada de Jino tras desaparecer, Jinwoo no pudo dejar de reprimir una carcajada. Ring. Jinwoo iba a responder como siempre, pero se quedó congelado cuando se dio cuenta de que era un número que no había visto antes. ¿Quién será? Mientras estudiaba en la escuela secundaria, siempre había estado ocupado cuidando a su hermana menor en lugar de su madre. Y por ello, tras graduarse, comenzó a trabajar como cazador. Como siempre había estado ocupado, no conocía a mucha gente. No debería haber nadie que no conozca con este número de teléfono. Después de pensarlo por un momento, Jinwoo cogió la llamada. Hola, ¿es usted el señor Sung Jinwoo? Era una voz masculina, con un buen tono de voz y educada. Jinwoo colgó de inmediato. En mi experiencia, el 99% de estas llamadas son de vendedores o prestamistas. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando sonó de nuevo. Ring, era el mismo número. ¿No me quieren vender nada por teléfono? Valorando la cantidad por encima de la calidad, ese tipo de llamadas no volvía a llamar después del primer intento. Sabían que sería una pérdida de tiempo. Esta persona debe tener una razón para llamarme, pensó mientras respondía a la llamada de una manera adecuada. Sí, aquí Sung Jinwoo, tenía el número correcto. Pensé que me había equivocado cuando me colgó la primera vez, ja. Jinwoo consideró durante unos 2 segundos si debía explicar que había tomado su tono de voz como el de un vendedor por teléfono. Bien pensado, esa explicación suena más grosera. Al mismo tiempo, el vendedor a distancia, o mejor dicho, el hombre que sonaba como un vendedor, se presentó. Me disculpo. No me he presentado. Soy An Sang-min, del gremio Tigre Blanco. ¿El gremio Tigre Blanco me está llamando? Pensó mientras dejaba de caminar. No importaban las vueltas que le diera, el gremio Tigre Blanco no tenía ninguna razón para llamarlo. La única relación que había tenido con ellos fue cuando ayudaron a la asociación a resolver el incidente con la mazmorra doble. Pero no creo que me estén llamando por ese día después de tanto tiempo. La curiosidad era un sentimiento que invitaba a la impaciencia. ¿Qué quiere de mí el gremio Tigre Blanco? Preguntó Jinwoo antes de dar tiempo a An Sang-min a continuar. Es un poco difícil de explicar por teléfono. ¿Podríamos quedar en persona para poder explicárselo? En lugar de decirle que fuera, se estaban ofreciendo a venir hasta él, por lo que Jinwoo no tenía ninguna razón para negarse.
Además, tendría algo de tiempo libre pasado mañana. Hino me contó que tenía un evento en su casa. Le había contado algo sobre que tenía un gran evento y que requería la asistencia de toda la familia, por lo que se disculpó por no poder ir de incursión el jueves. Un gran evento, imaginándose la reunión familiar de un niño rico, Hinuo no podía dejar de pensar en un lujoso salón de banquetes en un hotel de primera categoría, como en las telenovelas. De todos modos, estaría libre ese día. ¿Tendré tiempo libre el jueves? Eso es, ¿está libre ahora? ¿Ahora mismo? Pensó mientras miraba la hora. Eran las 8 de la tarde. Son casi las 8, estamos esperando cerca. Solo necesitamos un momento de su tiempo. ¿Cerca? Es una cafetería francesa. Han Sang-min le dio la ubicación. Era un lugar que ya conocía. Era el mismo sitio donde se había reunido con Yoo Hino. ¿Sabe dónde vivo?, pensó mientras estrechaba los ojos. Ni siquiera el sitio web de la asociación revelaba la dirección de la casa de un cazador, solo indicaba su nombre y su rango. Un cazador solitario podía optar por agregar información adicional a su perfil, pero Hinuo no era una de esas personas. Por lo tanto, no solo sabían su número de teléfono, sino también dónde vivía, por lo que debían haber realizado una investigación exhaustiva sobre su persona. Ahora que lo pienso, recordó algo que le había sucedido durante el día. Sentí que alguien me miraba desde la distancia, ¿fuisteis vosotros?, dijo Hinuo con un tono de voz cargado de hostilidad. Al escucharlo, la otra persona solo pudo tratar de explicarse en tono de disculpa. Pedimos disculpas por entrometernos de esta manera. Había algo que queríamos confirmar. Si quisiéramos causar algún problema, no le habríamos contactado de esta manera. Lo entenderá todo cuando nos escuche. Ahí estaré, respondió, tras vacilar por un instante. Cazadores, segadores, caballeros, elegidos y nosotros, Tigre Blanco. Estoy seguro de que has escuchado sus nombres al menos en una ocasión. Han Sang-min había enumerado los 5 mejores gremios de Corea del Sur. El número 1 entre todos ellos era el gremio de los cazadores. Sin embargo, no siempre había sido así. Originalmente, el gremio más importante de Corea había sido el de los segadores, pero algunos de sus miembros abandonaron el gremio y terminaron formando el suyo propio, Tigre Blanco, lo que llevó a los cazadores a conseguir el primer puesto. Al mismo tiempo, al igual que el alumno siempre acaba superando al maestro, Tigre Blanco ya había superado a los segadores como gremio, así que ahora, estaban apuntando por el puesto de número 1. Han Sang-min estaba seguro. El hombre sentado frente a él, Sung Jin-woo, sería el encargado de impulsar al gremio Tigre Blanco hasta el primer puesto. Segunda división administrativa del gremio Tigre Blanco. Director. Han Sang-min, soy el hombre encargado de supervisar el reclutamiento y la gestión de nuevos cazadores para uno de los 5 mejores gremios, Tigre Blanco. Mi nombre es Han Sang-min, director de la segunda división administrativa, dijo mientras le daba la tarjeta de presentación. Otros cazadores habrían inclinado su cabeza en un ángulo de 90 grados antes de recibir la tarjeta de presentación. A menos que fueras un rango S o estuvieras en la cima del rango A, el gremio Tigre Blanco era uno de los objetivos más deseados para la mayoría de los cazadores. A decir verdad, Han Sang-min había esperado tal reacción por parte de Jin-woo y se sentía decepcionado. ¿Por qué alguien que trabaja para el gremio Tigre Blanco está haciendo una investigación sobre mí?, preguntó con calma, como si no estuviera impresionado. Y pensar que mantendría la cabeza erguida después de escuchar nuestro nombre, pensó con un estremecimiento. Solo después de presentarse, se dio cuenta que reclutar a Jin-woo no sería una tarea sencilla. Sin embargo, esto le hizo quererlo todavía más. Un recluta con espíritu de lucha no era algo malo. Sí. Al menos necesitas esa cantidad de espíritu para ser útil en cualquier lugar. Han Sang-min renovó su determinación una vez más. Voy a cortar con la presentación. Queremos que el señor Sung Jin-woo entre en nuestro gremio. Lo que Construcciones Yoo-jin le haya ofrecido, se lo duplicamos, dijo con una sonrisa. Pensaba que Construcciones Yoo-jin estaba probando a Sung Jin-woo. ¿Qué tontería están haciendo? El tiempo de limpieza de mazmorras de rango C, el hecho de ser un cazador con un segundo despertar y la actitud serena que estaba demostrando en este momento. Si se tomaba todo eso en consideración, no había necesidad de seguir probándolo como cazador. Lo están probando como si no fueran capaces de comprender su verdadero valor. No hay manera de que no podamos superar ese precio debido a esto. Han Sang-min confiaba en que Tigre Blanco podría más que duplicar la oferta de Construcciones Yoo-jin. ¿Cómo lo has sabido?, respondió Jin-woo mientras sus ojos se volvían fríos.
HMMM. Sorprendido por la inesperada respuesta, Han Sang-min tartamudeó de una manera impropia para el director de un gran gremio. ¿Cómo sabías que tenías que buscarme? Si las palabras tuvieran peso, Han Sang-min sentía que sería aplastado en este mismo instante. ¿Qué es esta presión? Al parecer, el hombre sentado frente a él lo acababa de catalogar como un enemigo. Ahora que lo pensaba, lo había estado siguiendo y le había propuesto una reunión sin ningún motivo. Mirándolo desde la perspectiva de Jinwoo, era razonable que sus acciones invitaran a las hostilidades. Por favor, no lo entienda mal. No lo seleccionamos a propósito para una investigación. Es solo que alguien estaba acaparando todas las puertas de rango C del territorio de nuestro gremio y, cuando lo investigamos, surgió su nombre, comenzó a explicar Ann mientras entraba en pánico. Jinwoo miró hacia otro lado. Así que eso es lo que ha pasado. Al contrario de lo que había estado pensando, parecía que el hombre que estaba sentado frente a él no había iniciado una investigación después de darse cuenta de la verdad. Se había descubierto él solo al completar las incursiones a gran velocidad. No siento ninguna mala intención proviniendo de él. Jinwoo relajó su expresión ligeramente. El nerviosismo entre los dos hombres también se alivió. Han suspiró dentro de su cabeza, pero todo lo que había logrado era llevar la relación a una posición neutral. Ahora comenzaría la verdadera batalla para ganarse el favor de Jinwoo. No hay mejor manera que ganarse la confianza de alguien que compartiendo información. Han Sang-min era un especialista reclutando gente. Esta puede que sea una información de alto secreto, pero somos muy conscientes de los planes del presidente Yoon Jung-han para crear un gremio nuevo, dijo borrando su expresión de pánico y volviendo a sonreír. Jinwoo ni confirmó ni negó nada. Y cuando notamos que el hijo de ese hombre, Yoo Jino, y el cazador Sun Jinwoo habían hecho contacto, pudimos llegar a una conclusión. El cazador Sun Jinwoo es un cazador con un segundo despertar y construcciones. Yoo Jin lo quiere para su gremio, siguió Han Sang-min. Como era de esperar, Han Sang-min pensaba que era un cazador con un segundo despertar. Bueno, les dejaré creer eso. Jinwoo no tenía razones para contradecirlo. Esperábamos hablar con usted antes de que firmara un contrato oficial con Yoo Jin. Es por eso que le llamamos así, de la nada. Nos disculpamos de nuevo por nuestra mala educación, añadió Sang-min rápidamente. Está bien, habría sido diferente si se hubieran acercado hasta él con mala intención, pero ahora que se estaban disculpando de esta manera, no era necesario que Jinwoo se cabreara. Más importante, cómo manejar este asunto era el verdadero dilema de Jinwoo. ¿Por casualidad ha firmado un contrato con Construcciones Yoo Jin? Añadió Sang-min notando su vacilación. Viendo sus dudas llegó a pensar que lo había hecho, pero cuando observó cómo negaba con la cabeza, Han Sang-min, que se había visto derrotado, se recuperó de inmediato. Perfecto. Es un agente libre. Era la oportunidad de obtener un cazador que podía despejar él solito una mazmorra de rango C en menos de 30 minutos. Aunque un rango D lo había seguido dentro de la mazmorra. Pero aunque hubiera sido un cazador de rango B, solo podría servir para llevar el equipaje. Imagínate si Sun Jinwoo se vuelve a hacer la prueba como miembro del gremio Tigre Blanco y termina siendo un rango A. Han Sang-min siguió reprimiendo una sonrisa para mantener una expresión tranquila. Este hombre está contando los pollos antes de que hayan nacido, pensó Jinwoo mientras se rascaba la barbilla. El gremio Tigre Blanco no estaba mal. Era uno de los 5 mejores gremios de Corea e incluso estaba luchando por el puesto de número 1. Pero en estos instantes Jinwoo no tenía ningún deseo de entrar dentro de un gremio. Mi valor solo aumentará cuando suba de nivel, además, eso estaba muy lejos de la ruta que se había impuesto, al igual que ahora estoy borrando una mazmorra de rango C solo, ¿qué pasará cuando pueda limpiar una mazmorra de rango B o de rango A? Los ingresos de las mazmorras de alto rango superaban su imaginación. Conquistar esas mazmorras era lo que le permitía a los grandes gremios crecer tanto como a las grandes corporaciones. Si se consideraban los núcleos mágicos, los minerales, las piedras o los artefactos, los negocios que involucraban cazadores suponían una cifra astronómica. Y si podía mantener el monopolio de todos los ingresos generados por una mazmorra, ¿cuál era la razón para unirse a un gremio? Mientras siga subiendo de nivel, no es un escenario imposible, por ello, era demasiado pronto para unirse a un gremio. Las comisuras de la boca de Jinwoo se levantaron. ¿Ha tomado una decisión?, dijo Sang-min sonriendo al mismo tiempo, confundiendo la sonrisa con una buena noticia. ¿Has dicho el doble? Sí, por supuesto.
Y si creemos que el precio no es suficiente para las habilidades del cazador, incluso podemos subirlo un poco más entonces, ¿cuál es el valor del edificio que Tigre Blanco está usando como sede? ¿Está cuestionando el poder financiero del gremio? Pensó mientras se congelaba por un segundo. Bueno, no había necesidad de entrar en pánico. Esta era una oportunidad para mostrar el gremio. No había necesidad de esconderse o de contener la lengua. Han Sang-min estaba bastante contento de esta oportunidad para poder presumir. El valor estimado es de unos 50.000 millones. No estamos usando todo el edificio, pero la escritura está a nuestro nombre, dijo Han con orgullo. En el pasado habían tenido que alquilar un edificio para hacer de oficina, pero cuando consolidaron su posición, lo compraron al contado. Solo les llevó un año realizar tal hazaña. Era un testimonio de cuánto ganaban los grandes gremios. Han Sang-min estaba listo para entrar en detalles sobre las finanzas y los ingresos del gremio Tigre Blanco, pero se congeló ante las siguientes palabras de Jinwoo. ¿Ese edificio, me lo puedes dar? ¿Qué? Los ojos de Han Sang-min estaban muy abiertos mientras dudaba sobre lo que habían escuchado sus oídos. ¿Qué quiere decir con eso? Yo-jin me prometió un edificio por valor de 30.000 millones. Aunque no es el doble, no tengo problemas con aceptar el edificio de 50.000 millones de Tigre Blanco, explicó Jinwoo felizmente. ¿30.000 millones? La carrera como cazador de Sun Jinwoo había durado 4 años, pero eso había sido solo como cazador de rango E. No había hecho nada notable hasta hacía poco, lo que significaba que su segundo despertar había debido ocurrir recientemente. Entonces, ¿qué tipo de poder había mostrado este hombre para hacer que Yoon Young-wan, un hombre de negocios, le ofreciera 30.000 millones de wons? Antes incluso de terminar de probarlo, ¿me está mintiendo porque no tenemos manera de comprobarlo? Pensó mientras miraba a Jinwoo con una mirada sospechosa. Como si le leyera la mente, Jinwoo sacó su teléfono e hizo una llamada. Ring, click, dime, jefe. Era la hora de la cena y la cafetería estaba casi vacía, por lo que Jinwoo puso el volumen lo más alto posible a propósito. Jino, déjame preguntarte algo, por supuesto, cualquier cosa, jefe. Jino. ¿Cómo que yo o Jino? Pensó mientras tragaba saliva. ¿Está planeando chivarse a yo o Jino? Pero su suposición estaba totalmente equivocada. Ese edificio que me prometiste, ¿cuánto costaba? Dijo sacando un tema totalmente diferente. Las estimaciones actuales lo sitúan en unos 30.000 millones, pero una vez que establezcamos nuestro gremio allí, el valor seguro que aumenta. Ah, jefe, por cierto, ¿necesitas una copia de nuestro acuerdo? Puedo mandártelo por fax. Espera, dijo mientras ponía la mano sobre la parte inferior del teléfono para que no pudiera escucharlo. Si no me crees, ¿quieres hablar con él directamente? Han Sang-min negó con la cabeza mientras sudaba. No, está bien. Voy a colgar, claro, jefe. Después de que Jinwoo terminara la llamada, notó que la expresión de Sang-min había cambiado completamente. Los ojos del hombre temblaban ligeramente. Incluso antes de crear el gremio Construcciones Yo-jin le ha prometido un contrato de 30.000 millones. Y la forma en la que el hijo del presidente se dirige a él, la cabeza de Han Sang-min no paraba de dar vueltas. Entonces, eso es, esa cantidad está un poco más allá de mi autoridad, si nos da algo de tiempo para poder hablarlo, entonces nuestra conversación termina aquí, le interrumpió Jinwoo. Han Sang-min se quedó sin palabras. En última instancia todo esto se ha debido a la falta de información, pensó mientras asentía débilmente y se daba cuenta de que había fallado. Estaba enojado por haber apurado todo el asunto. Había sido cegado por la perspectiva de una gran ganancia inesperada y se había movido descuidadamente. Si tan solo hubiera investigado un poco más a fondo la oferta de Yo-jin y hubiera trabajado con el gremio antes de proceder, tengo que informar esto al líder del gremio. Si Jinwoo era un cazador que valía 30.000 millones para el presidente Yoon Young-wan, su valor real podría ser de 50 o 100.000 millones. No era demasiado tarde. Una vez que tenga el apoyo del gremio, lo investigaré a fondo y me acercaré de una forma más agresiva la próxima vez. Quería preguntar una cosa, dijo Jinwoo interrumpiendo sus pensamientos. Han Sang-min levantó la cabeza. La sonrisa había desaparecido de la cara de Jinwoo. Hoy era un día cálido de primavera, pero de repente sintió frío. ¿Cuánta gente sabe de mí? Ahora mismo, solo yo. Me he apresurado para intentar reclutarle y no he tenido tiempo de informar a mis superiores. A decir verdad, había otro, su subordinado y mano derecha, Jung Ji-cheol. Pero Han Sang-min ocultó la existencia del hombre por si Jinwoo se enfadaba. ¿Por qué no nos respetamos y evitamos decir mentiras?
dijo Jinwoo con un tono amenazador. ¿Qué? ¿Ha venido hasta aquí con alguna información sobre nosotros? Pensó Sangmin mientras entraba en pánico. Si ese fuera el caso, poner excusas en este momento solo empeoraría su relación. Supongo que tendré que ser sincero, la relación entre un cazador y un gremio era como la de una celebridad y su agente. Aunque no pudieran reclutar a Jinwoo en este momento, no era mala idea mantener una relación amistosa para el futuro. Como mínimo, tendrían que evitar cualquier fricción con un cazador. Esa era la regla del segundo departamento administrativo. A decir verdad, uno de mis subordinados también es consciente de todo. Pero le juro que no hay nadie más, dijo An Sang-min. Como pensaba, pensó mientras asentía. Era como había adivinado. Todo esto era demasiado para que lo pudiera manejar un solo hombre. La investigación, la vigilancia y el contacto. Y lo que más destacaba era el contacto, le habían llamado justo cuando estaba llegando a su casa. Alguien me debe haber estado observando y dio la señal cuando estaba cerca. Estaban ansiosos por reunirse con él, pero no podían darse el lujo de alertar a Hino. Pero al menos he confirmado que no se trata de que el gremio Tigre Blanco se esté moviendo contra mí. Esto había sido capaz de deducirlo por la reacción de An Sang-min ante su propuesta de 50.000 millones. Se había asustado cuando Jinwoo mencionó una cantidad que no tenía autoridad para aceptar. Si los altos mandos del gremio estuvieran involucrados, el hombre habría hecho un esfuerzo para contactarlos en este momento. Por ello, Jinwoo sospechó que solo había un pequeño equipo involucrado y, de hecho, eran solo 2 personas. Eso es bueno, no quería complicar la situación. Si solo eran 2, era una cantidad con la que podía lidiar. Si no hacía nada, estaba seguro de que se convertiría en un dolor de cabeza más adelante. Así que Jinwoo decidió dejarlos con una pequeña advertencia. Si te soy honesto, he rechazado la oferta de Yoo-jin que... dijo Sang-min incorporándose ante la explosiva confesión de Jinwoo. De repente, Jinwoo desapareció ante sus ojos. ¿Cómo? Han Sang-min se puso en pie, aturdido. Miró a su alrededor rápidamente, pero no vio la figura del cazador. ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha movido más rápido de lo que mis ojos pueden ver? Mientras entraba en pánico, Han Sang-min se dio cuenta demasiado tarde de que alguien le había puesto una mano sobre el hombro. ¡Ah! Un escalofrío le recorrió la espalda. No te des la vuelta, una voz vino de su lado. Jinwoo, que había desaparecido sin dejar rastro, estaba de pie a su lado. ¿Sí, sigilo? Las cejas de Han Sang-min goteaban por culpa del sudor frío. No, no está enojado conmigo. En muchos sentidos, los cazadores eran existencias monstruosas. Y el hombre que trabajaba cerca de ellos lo sabía mejor que nadie. Era por eso que siempre había puesto la actitud más respetuosa hacia ellos. ¿Está enojado por espiarlo y enredarlo? ¿Debería haber traído un guardaespaldas del gremio? No, espera, ni siquiera conozco la clasificación de este hombre, ¿cómo puedo solicitar un guardaespaldas? Su cabeza giraba con muchos pensamientos mientras que su corazón latía como si estuviera a punto de explotar. Cada vez que tragaba saliva, le sorprendía lo fuerte que sonaba en su cabeza. ¿Por qué no te sientas lentamente? No quiero asustarte, dijo Jinwoo hablando con una voz tranquila. Señor, esta situación ya es bastante aterradora, pensó mientras asentía. Obedeció y lentamente se sentó en el asiento. Al mismo tiempo, Jinwoo reapareció y se sentó a su lado. Ya veo, Han Sang-min entendió lo que Jinwoo había querido decir. Anteriormente, cuando Jinwoo había movido los labios mientras hacía sus preguntas, el mismo aire parecía haberse enfriado como respuesta. En esta tensa situación, si Jinwoo reaparecía frente a él y lo miraba directamente a los ojos, habría tenido un ataque al corazón. ¿Es esta su manera de darme espacio para respirar? Aún así, la situación era definitivamente aterradora. La razón por la que he rechazado la oferta de Yoo-jin es porque no planeo ingresar en un gremio en este momento, dijo Jinwoo. Los 2 hombres no se enfrentaron y, a cambio, continuaron su conversación mientras miraban hacia adelante. ¿Es eso así, Y? Dijo Jinwoo haciendo una pausa. No quiero que aumente el número de personas que sepan de mí. Lo que él quería era simple. No quería entrar en un gremio y no quería que su información se filtrara. Han Sang-min entendía lo que Jinwoo estaba diciendo. Sin embargo, sentía curiosidad por una cosa. Entonces, ¿por qué va a incursiones con Hino? Estoy ayudando a Hino por motivos personales. Era el único que sabía acerca de mi despertar y pensé en él como un amigo de confianza. Entonces, dijo Jinwoo pronunciando sus próximas palabras con mayor dureza.
Si alguna vez me entero de alguien más, ¿estará bien suponer que se deberá al director An Sang-min y a su subordinado? Jinuo había retirado su mano del hombro de An Sang-min hacía tiempo, pero el hombre seguía sintiéndose presionado solo con el sonido de su voz. No está tratando de engañarme, no podía explicar ese sentimiento. A pesar de estar respaldado por uno de los principales gremios de Corea, An Sang-min estaba seguro de que Jinuo era alguien que podría enfrentar sus amenazas. Nunca me he equivocado con una persona. Jinuo había salido ileso, una y otra vez, de múltiples incidentes. Se decía que lo que ocurría en la mazmorra se quedaba en la mazmorra, por lo que nadie sabía con exactitud lo que este hombre había vivido en esos incidentes. Además, ¿ese hombre puede usar sigilo? El sigilo era una habilidad problemática. Una persona con ella podía cometer libremente crímenes sin dejar rastro. Podía evitar todo el equipo de vigilancia o a los guardias de seguridad. Y pensar que tiene tal habilidad, pensó mientras una gota de sudor se deslizaba por el costado de su cara. Al poseer grandes estadísticas y una rara habilidad, tenía mucho sentido que Yo-jin le hubiera ofrecido 30.000 millones. No se trata de una empresa que paga en exceso. Te juro mi silencio sobre este asunto. Me aseguraré de silenciar completamente a Hicheol. Sí, a mi subordinado también, dijo abriendo la boca con esfuerzo. A pesar de que tenía miedo, An Sang-min no pudo evitar sentirse emocionado. Para ser honestos, An Sang-min había sido el primero en querer plantear la idea del silencio. Jinuo era un tesoro nacional escondido del que nadie sabía nada. Por eso no quería invitar a una competencia innecesaria difundiendo noticias sobre su existencia. Si soy realmente honesto, es porque no quiero convertirlo en mi enemigo. Pondré mi fe en ti, jefe. Con eso, la presencia del hombre que tenía a su lado desapareció por completo. An miró a su alrededor, pero la cafetería estaba desierta como si hubiera sido transportada a un mundo diferente. El hombre no podía hablar y solo dejó escapar un profundo suspiro. Jung Hicheol corrió hacia la cafetería. El subordinado estaba observando la reunión de la pareja, pero cuando Jinuo desapareció en el aire, decidió apresurarse al lado de su superior. Jefe. La expresión de su cara no era buena. ¿Qué ha pasado? ¿No te ha ido bien con Sun Jinuo? Preguntó Jung Hicheol preocupado. Hicheol, podríamos haber encontrado algo más grande de lo que pensábamos, dijo mientras sacaba un cigarrillo con una mano temblorosa y se lo ponía en la boca. Tenían que obtener este tesoro. La cabeza de An Sang-min no paraba de pensar en distintos planes para conseguir que Sun Jinuo se uniera al gremio. Afortunadamente, todavía había una oportunidad. De repente, Jung Hicheol agarró suavemente la muñeca de An Sang-min. Jefe, respondió An mientras levantaba la cabeza. Estaba a punto de encender su cigarrillo. No se puede fumar aquí, susurró cuidadosamente tras mirar a su alrededor. Maldito hijo de, dijo An Sang-min mientras arrugaba el cigarrillo que tenía en la mano. Lo primero que hizo nada más volver a casa fue abrir su pantalla de estado. Din. Nombre: Sun Jinuo. Nivel: 39. Raza: humano. Clase: ninguna. Título: asesino de lobos. Fatiga: 0. Salud: 7229. Maná: 683. Fuerza: 97. Agilidad: 97. Inteligencia: 51. Vitalidad: 59. Percepción: 81. Reduc de daño físico: 20%. Puntos sin asignar: 0. Habilidades pasivas: desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Dominio avanzado de la daga, nivel 1. Habilidades activas: correr a toda velocidad, nivel 2. Ansia de sangre, nivel 1. Sigilo, nivel 1. Apuñalar en puntos vitales, nivel 1. Equipamiento: collar del guardián de la puerta, Supongo que todo esto está destinado a llamar la atención de alguien. Había ganado 12 niveles. Aparte del momento en el que había ingresado en su primera mazmorra instantánea en el nivel 1 y subido de golpe hasta el nivel 17, no había vuelto a ganar niveles tan rápido como esa vez. Aún más, las mazmorras eran de un nivel mucho más bajo que en aquel entonces y había esperado subiera de nivel más rápido. Pero no era lo que pasaba en este momento. Sea como fuere, todo esto podría atribuirse a la cantidad de incursiones que había completado con Yo-jin. Han pasado 4 días desde que empezamos a atacar juntos. Hemos pasado por 9 mazmorras en esos 4 días, y esas 9 mazmorras habían sido todas de rango C, la mayor dificultad posible que era capaz de pasar en solitario.
De hecho, era una velocidad loca. Sin embargo, para los otros cazadores que necesitaban puertas de rango C, era como si un desastre hubiera caído sobre ellos. Incluso Hino, que había observado los progresos de Jinwoo, estaba impresionado. Por supuesto, todo esto tenía sentido para Jinwoo. Después de todo, con cada aumento de nivel, eliminar la misma dificultad se le hacía cada vez más fácil. 12 niveles en 9 mazmorras, era prácticamente un nivel por mazmorra. Y todavía tenía que superar otras 10 incursiones. Si completaba las 19 incursiones, calculaba que podría subir otros 4 o 5 niveles. Recordaba cómo había derrotado a un cazador de rango B cuando estaba en el nivel 20. Ya no estaba seguro de cuán poderoso se había vuelto. Mi corazón no deja de latir, pensó mientras ponía una mano sobre su corazón. Sintió sus poderosos latidos. Dudum dudum dudum, era un sentimiento increíble experimentar el crecimiento de su fuerza cada día. Todo esto era algo con lo que no podía ni soñar en el pasado. Nunca había llegado a imaginar que realmente disfrutaría entrando por una puerta y asaltar una mazmorra. Es porque puedo confirmar mi fuerza cada vez que subo de nivel a medida que sus atributos mejoraban subiendo de nivel, la caza de las bestias mágicas era más fácil y ganaba seguridad. Cazar, realmente había sentido que se había convertido en un cazador. La palabra ya no le resultaba incómoda. Ahora tenía un nuevo objetivo. El castillo demoníaco estaba en el nivel 21 cuando entró por primera vez, y desde entonces había ganado casi 20 niveles. Jinwoo se preguntaba si esto sería suficiente, pero luego pensó en Cerberus y perdió la confianza. Si entro en las puertas del castillo y me encuentro con algo de lo que no pueda escapar, se estremeció. Sería bueno si pudiera escapar usando la habilidad de sigilo, pero incluso eso no era una posibilidad garantizada. Podría tener éxito 10 veces seguidas, pero un solo error le costaría la vida. Así era la vida de un cazador. Por todo esto necesitaba una completa seguridad. La seguridad de que podía luchar contra algo como el Cerberus y ganar. El nombre estaba en rojo, la dificultad de los monstruos estaba clasificada por el color de su nombre. Aún tenía que encontrarse con otro monstruo con su nombre en color rojo fuera del castillo demoníaco. Las otras mazmorras instantáneas en las que había entrado hasta ahora tenían monstruos de bajo nivel. Incluido el centro comercial Mirae de hoy. Pero algo estaba mal. ¿Qué es? Cuando pensaba en la idea de que solo había visto un monstruo con un nombre en rojo en el castillo demoníaco, sentía que algo estaba mal. Como si estuviera olvidando algo, ¿dónde he visto nombres de color rojo fuera del castillo demoníaco? Era imposible. Cuando estaba en nivel 21, casi había muerto cuando luchaba contra el Cerberus. Si se hubiera encontrado con un monstruo con el nombre de color rojo con anterioridad, seguramente habría muerto, dijo jadeando con incredulidad. Sí, los había visto una vez. Hubo una época en la que había huido de un monstruo con el nombre en rojo hasta que casi estuvo a punto de morir. La misión de castigo. Los 100 pies que había encontrado en el desierto tenían el nombre en rojo. 100 pies gigante de arena venenoso debido al tiempo que había pasado, duplicado con el hecho de que no tenía ni idea de lo que le estaba sucediendo en ese momento, el recuerdo de esos monstruos se había desvanecido de la cabeza de Jinwoo. Si pudiera derribar esos 100 pies fácilmente. Si lo conseguía, tendría la seguridad de que podría atacar el castillo demoníaco. Además, dado que había más de un 100 pies, podría probar contra múltiples enemigos. El problema era cómo volver allí, probar con la misión diaria es la única manera. Tampoco perdía tanto. Todavía ganaría la misma cantidad de puntos de estadísticas si superaba la misión de penalización. Vamos a probar con ellos mañana. Nunca había pensado que usaría la misión diaria para obtener una misión de penalización. Jinwoo recordó ese momento en el que había tenido que correr por su vida y se echó a reír. Me pregunto si darán experiencia y objetos. No podía evitar sonreír. En ese momento, Jinwoo sintió la presencia de alguien saliendo del ascensor situado al final del pasillo. Eran los pasos ligeros de una niña. Su pisada le era familiar. Eran las 11 de la noche, la hora a la que su hermana volvía siempre a casa. Jinwoo se levantó y abrió la puerta justo antes de que pudiera siquiera sacar las llaves de su bolsillo. A Hina le agradaba la broma de su hermano. La primera vez que hizo esto casi saltó con los pelos de punta, pero se había acostumbrado a este método de saludo. Dicen que los seres humanos pueden acostumbrarse a cualquier cosa. Estoy en casa. Bienvenida. Hina saludó finalmente a su hermano y luego caminó hasta su habitación. Estaba a punto de cerrar la puerta, cuando se detuvo. Hermano mayor, dijo sacando la cabeza por la puerta de la habitación.
¿Tienes tiempo libre esta semana? ¿Esta semana? ¿Por qué? La maestra me ha dicho que te pidiera que acudas a una reunión de padres. Sin embargo, no se puede hacer nada si no estás libre, como si su maestra la hubiera enviado a una misión importante. Hina parecía nerviosa. Una reunión de padres. Como estudiante de último año de la escuela secundaria, Hina debía haber estado ocupada con la escuela. Quería poner la excusa de que no tenía tiempo, pero gracias a cierta persona, había un día que estaba completamente libre. Ais, Hino, no eres de ninguna ayuda el jueves, respondió después de pensar un poco. ¿De verdad? Gracias, hermano, contestó Hina con una expresión de alegría. Sintiendo que estaba a punto de echar a correr y de darle un abrazo. Hinuo levantó una mano. Hina arrugó la cara y cerró la puerta. Hinuo suspiró ante la situación. Además de las incursiones sin fin, quería visitar la zona de castigo y ahora tenía que ir a una reunión de padres el jueves. Iba a ser una semana ocupada.